Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Los invito a suscribirse al canal y a darle me gusta a este video si disfrutan de nuestro contenido. Hoy vamos a discutir la película El Hobbit, un viaje inesperado de 2012. La tranquila vida en la comarca, ese remanso de paz donde la mayor ambición de un hobbit es una buena cena y un jardín bien cuidado, se ve abruptamente interrumpida para Bilbo Bolsón. Este Hobbit, acostumbrado a las comodidades burguesas y a la respetabilidad que tan celosamente protegía su linaje, recibe una visita inesperada. El mago Gandalf el Gris, una figura imponente cuya sombra ha planeado sobre la historia de la Tierra Media, llega con un aire de urgencia, arrastrando consigo una aventura que a Bilbo le parece, francamente, una locura. Pronto, la casa de Bilbo se llena de enanos, un torrente ruidoso y desordenado que choca estrepitosamente con la pulcra organización Hobbit. Liderados por Thorin Escudo de Roble, el heredero exiliado del reino de Erebor, estos 13 montañeses tienen un solo objetivo, recuperar su tesoro, robado hace décadas por el temible dragón Smaug. La narrativa de su pérdida, cargada de la melancolía de un pueblo desposeído, resuena con ecos de las grandes sagas nórdicas. Aquellas historias de reyes caídos y oro maldito que tanto fascinan a quienes se atreven a mirar más allá del horizonte conocido. A regañadientes, Bilbo acepta el rol de ladrón en esta peligrosa empresa. Su partida es un acto de rebeldía silenciosa contra la complacencia de su vida, una chispa de la valentía que, sin saberlo, siempre había latido bajo su chaleco. El viaje comienza, y pronto los paisajes idílicos dan paso a tierras más duras y peligrosas. En su travesía, el grupo debe enfrentar amenazas primarias. El primer gran escollo es el encuentro con los Trolls, brutos y torpes, cuya captura pone a prueba la astucia de Gandalf, quien demuestra por qué su reputación como maestro estratega y portador de la luz mágica es tan respetada en los círculos más altos de la Tierra Media. Luego, la seguridad relativa que ofrece la guarida de Elrond en Rivendell, ese valle oculto y eterno, sirve de breve respiro. Allí, entre la sabiduría élfica y la luz fría de las estrellas, se descifra el mapa secreto y se comprende mejor la naturaleza del peligro que se cierne sobre el mundo, un peligro que se organiza en las sombras de las montañas nubladas. La subida a las montañas es brutal. La tormenta arrecia, y los orcos, criaturas engendradas en la oscuridad, atacan. En medio del caos y la confusión, la compañía se separa, y Bilbo, en un giro del destino casi shakespeariano, cae por un barranco hasta una caverna secreta. Es en esa oscuridad profunda donde el destino de Bilbo se sella de manera irrevocable. Se encuentra con Gollum, una criatura deforme y patética, cuyo lenguaje retorcido y obsesión enfermiza por su tesoro revelan la corrupción total que el poder absoluto puede infligir. El famoso juego de acertijos no es solo una prueba de ingenio, es un duelo existencial. Bilbo, usando la astucia forjada en las discusiones tranquilas de la comarca, logra ganar. Pero lo que realmente cambia su mundo es el anillo que encuentra, un simple aro de oro que promete invisibilidad, el primer paso hacia la adquisición de un poder que tentará a reyes y a magos. Al reunirse con los enanos, Bilbo ya no es el mismo. Ha cruzado el umbral. El resto del viaje a través de las montañas nubladas, incluyendo la ayuda inesperada de las águilas y el descubrimiento de la amenaza de Azog el Profanador, el señor orco que guarda un rencor personal contra Thorin, solidifica al pequeño hobbit como parte esencial de la compañía. Su viaje hacia Erebor, marcado por el miedo, la camaradería incipiente y el peso de un anillo recién adquirido, es el preludio de la gran épica que está por desplegarse. El escape de las montañas nubladas, propiciado por la intervención providencial de las grandes águilas, es un momento de caos y alivio vertiginoso. Estas aves, seres majestuosos con una visión tan aguda como su lealtad a la causa del bien en la Tierra Media, representan una fuerza natural que se alía con el destino, contrastando con la fealdad y la traición de las criaturas que los orcos y los trasgos desatan. Es en ese ascenso forzado que el grupo encuentra refugio temporal en la casa de Beorn, un hombre de piel curtida y temperamento volátil que, como un antiguo héroe pagano, posee la capacidad de transformarse en un oso colosal. Beorn, con su profunda desconfianza hacia los magos y su afecto protector hacia la naturaleza, ofrece un contrapunto interesante al pragmatismo mágico de Gandalf. La relación entre Thorin y el resto de la compañía se tensa y se fortalece a partes iguales bajo la presión del viaje.
Thorin, el príncipe en el exilio, lleva sobre sus hombros el peso de la dignidad perdida de su linaje. Se percibe en él una obstinación casi regia, una terquedad que es tanto su mayor virtud, al impulsarlo a no renunciar a su hogar, como su defecto más peligroso, pues a menudo su orgullo nubla su juicio. Él no ve en Bilbo solo a un compañero, sino a un lastre, aunque el hobbit demuestre una tenacidad inesperada. Cuando Gandalf debe abandonar al grupo para atender asuntos más urgentes en el sur, un indicio velado de que las sombras que amenazan la comarca son mucho más grandes de lo que Thorin quiere admitir. La responsabilidad recae enteramente sobre los enanos y, por necesidad, sobre Bilbo. La entrada al bosque negro se siente como una inmersión en un mar de desesperación verde. Este bosque no es un lugar de aventura pintoresca, es un laberinto opresivo donde la luz del sol apenas se filtra, un espacio que evoca los cuentos populares donde la civilización se desvanece y el hombre debe luchar contra lo primigenio. Aquí es donde la transformación de Bilbo se acelera. La prudencia del hobbit se confronta con la necesidad de actuar sin supervisión mágica. Tras ser separados de nuevo, esta vez por las redes pegajosas de arañas gigantes, Bilbo se ve forzado a usar el anillo. El acto de volverse invisible no es solo una ventaja táctica, es un cambio psicológico profundo. Por primera vez, opera fuera de las reglas de la sociedad que lo formó. Es un ladrón, sí, pero ahora es un ladrón eficaz, usando el sigilo adquirido no para robar joyas, sino para salvar a sus amigos. Su audacia al enfrentarse a las arañas, blandiendo la pequeña espada dardo, es la manifestación de esa chispa hobbit que Gandalf había vislumbrado. La captura por los elfos silvanos introduce un elemento de tensión política. Los elfos del bosque, liderados por un rey algo distante y desconfiado de los asuntos de los hombres y los enanos, ven a los 13 enanos como intrusos peligrosos que perturban la paz de su dominio. La prisión es fría, pero el ingenio de Bilbo, alimentado por la adrenalina de su nueva vida de aventurero, se dispara. Su plan de fuga, ocultando a los enanos dentro de barriles vacíos que son arrojados al río, es una maniobra arriesgada que equilibra la comedia de la situación con la seriedad de su misión. Es la prueba de que el ladrón ha aprendido a pensar de forma lateral, una habilidad que ningún entrenamiento formal podría haberle proporcionado. Este escape, torpe y caótico, pero exitoso, los arroja finalmente hacia el último tramo de su viaje, acercándose a la montaña solitaria y al destino que aguarda a Smaug. El río Serpiente, al llevar los barriles a la deriva, marca el final de la tutela élfica y el comienzo de la confrontación directa con el mundo exterior. El grupo llega a la ciudad del lago, Esgaroth, un asentamiento humano construido sobre pilotes en las aguas frías del lago Espejo, un lugar que huele a pescado y a desesperación económica, pero también a esperanza. Aquí, los enanos son recibidos con una mezcla de temor reverencial y expectación febril. La historia de Thorin Escudo de Roble no es solo un cuento de codicia, para los hombres de Esgaroth, es la promesa de la resurrección de un poder antiguo que podría traer prosperidad y seguridad a su propia gente, marginada por la tiranía de un dragón. La presencia de Thorin en la ciudad es la de un rey perdido que debe ganarse de nuevo su corona. Su porte es noble, pero la sombra de Smaug ya parece nublar su juicio, y la codicia por el oro de Erebor empieza a ser más palpable que su preocupación por el bienestar de sus compañeros. Bilbo, sin embargo, se siente cada vez más cómodo en su papel de mediador, y su hobbit naturaleza, que antes era vista como una debilidad, ahora se manifiesta como una adaptabilidad sorprendente. Él es el único que mantiene un equilibrio entre la arrogancia de Thorin y el temor práctico de los humanos. El viaje final hacia la montaña solitaria es tenso. El paisaje se vuelve árido y desolado, una tierra muerta marcada por la devastación del dragón. La llegada a la puerta secreta, oculta por un hechizo y un acertijo temporal, es un momento de clímax contenido. La paciencia y la espera se convierten en virtudes necesarias, habilidades que un hobbit de la comarca jamás habría tenido que ejercitar. La necesidad de descifrar la clave, ayudados por la luz invernal, subraya la dependencia del grupo de los conocimientos más antiguos y la magia sutil. Cuando Bilbo finalmente entra en la guarida como ladrón, el aire es pesado con el hedor del azufre y el oro viejo. La descripción de Smaug es fundamental, no es solo una bestia, sino la personificación de la avaricia absoluta. Su sueño está entretejido con miles de años de riqueza acumulada. Bilbo,
armado con dardo, cuya luz azulada es un pequeño consuelo contra la inmensidad de la cueva, demuestra una valentía nacida de la necesidad. Su monólogo inicial con la bestia es un duelo psicológico magistralmente orquestado. Él usa la charla evasiva, el engaño sutil que recuerda a las argucias de los comerciantes de la comarca, pero con vidas en juego. El descubrimiento del punto débil de Smaug, esa pequeña placa desprotegida en su pecho, es el resultado de la observación minuciosa de Bilbo, una calidad a menudo subestimada en los seres pequeños. Al escapar por poco de la furia del dragón, y tras entregar la información crucial a través de un cuervo parlante a los hombres de Esgaroth, Bilbo cumple su promesa inicial, aunque sea a través de un intermediario. El despertar de Smaug y su subsiguiente vuelo vengativo hacia la ciudad del lago cierran este primer capítulo de la travesía, dejando al grupo en la montaña, habiendo cumplido la primera parte de su misión, pero con el verdadero conflicto, la defensa de su hogar recuperado, aún por comenzar. El pequeño hobbit, el que solo quería volver a casa para el té, se ha convertido en el catalizador de una guerra inminente. La partida de Smaug hacia Esgaroth no es solo un acto de destrucción, sino la manifestación de una furia ancestral despertada. El dragón, que había dormido sobre su tesoro durante incontables generaciones, ahora se siente expuesto y humillado por el ingenio de un ser diminuto. La visión de las llamas devorando la ciudad del lago resuena con la tragedia de las civilizaciones caídas, un recordatorio brutal de que el mal primordial no negocia. En medio del pánico y el humo, surge la figura inesperada de Bardo el arquero. Bardo, descendiente de los antiguos señores de Dale, encarna la nobleza pragmática que los enanos han perdido en su exilio dorado. Su conocimiento de las viejas leyendas y su habilidad con el arco, heredadas de una línea de protectores, le permiten ver lo que otros no pueden, la vulnerabilidad de la bestia. El tiro certero de su flecha negra, dirigida a esa escama faltante que Bilbo había revelado, es un acto de heroísmo puro, un eco de las hazañas de los héroes de las sagas que luchaban contra dragones por el bien común, no solo por la gloria o la riqueza. Con Smaug finalmente caído, la montaña queda en silencio, un silencio pesado que pronto se rompe con las ambiciones humanas y enanas. Thorin, liberado del miedo directo al dragón, se sumerge rápidamente en la enfermedad del oro. Su comportamiento se vuelve errático, la nobleza de escudo de roble se desvanece, reemplazada por una paranoia posesiva. El tesoro, que debía ser su redención, se convierte en su jaula. La llegada triunfal de los supervivientes de Esgaroth y de los elfos silvanos, guiados por el rey Thranduil, añade una capa de complejidad diplomática y militar a la situación. Thranduil, con su elegancia fría y su sentido práctico más centrado en la seguridad de su propio pueblo que en la justicia retrospectiva de los enanos, exige una parte de la riqueza como compensación por la destrucción de Smaug y la ayuda prestada. Bilbo, el pequeño hobbit que una vez temía a las migas de pan, se encuentra ahora en el centro de una disputa política de grandes potencias. Él ve el cambio en Thorin con tristeza y alarma. El anillo, que antes era un simple objeto de escape, ahora se siente como un peso moral, un objeto que corrompe a su poseedor. Cuando Thorin se niega rotundamente a compartir el tesoro, incluso amenazando a los aliados, Bilbo toma una decisión que sella su madurez como personaje. El robo de la piedra del arca, el objeto más preciado para Thorin, no es un acto de traición, sino un intento desesperado de forzar la paz. Es la jugada del pequeño negociador, usando una pieza de valor incalculable para forzar una mesa de diálogo. La tensión escala rápidamente. Thorin, sintiéndose traicionado por su propio ladrón, ordena su captura. El campo de batalla se está formando entre la montaña fortificada de los enanos y las fuerzas combinadas de hombres y elfos. Sin embargo, el destino interviene una vez más, desviando la atención de la codicia humana y enana hacia una amenaza mucho mayor. La noticia de que una horda masiva de trasgos y wargos, liderada por Bolg, el hijo del antiguo enemigo de Thorin, Azog, se acerca, obliga a todos a una alianza incómoda. Es el momento en que el relato, que había sido una historia de robo y venganza, se transforma en una épica de supervivencia comunal. La batalla de los 5 ejércitos es el crisol donde se forja el verdadero carácter de cada líder. Thorin, al enfrentar el avance orco, parece despertar brevemente de su locura dorada, recordando su deber como príncipe. Los hombres,
Los elfos y los enanos luchan hombro con hombro, una imagen poderosa de la posibilidad de unidad en la Tierra Media, incluso si es forzada por la necesidad extrema. Bilbo, al ver la carnicería, se da cuenta de que el oro no vale la vida de sus camaradas. Su valentía se exhibe no al luchar contra el dragón, sino al intentar razonar con Thorin y al participar en la defensa a pesar de su terror. La carga final de Thorin, guiado por un regreso momentáneo de la razón y el coraje, es un acto redentor. Aunque el costo es alto, la victoria se asegura, y con ella, la promesa de un futuro donde el valor de un hobbit puede superar el oro de un dragón. El campo de batalla, una vez despejado el humo y el fragor de la lucha, se convierte en un lugar de lenta y dolorosa reconciliación. La victoria se siente amarga, teñida por el sacrificio. Thorin, escudo de roble, herido mortalmente durante su carga final, es llevado de vuelta a la montaña. Su despertar final no es hacia el oro, sino hacia el reconocimiento de sus errores y el valor de la amistad que despreció. Es un momento de profunda melancolía, donde el linaje de Durin debe enfrentar la realidad de que la riqueza material no puede comprar la vida ni la redención. El perdón hacia Bilbo, un susurro apenas audible sobre la promesa de paz, sella su destino como un rey trágico, cuyo mayor fracaso fue sucumbir a la misma maldición que había jurado eliminar. Bilbo, exhausto y golpeado, presencia la muerte de su amigo con una madurez recién adquirida. La aventura, que comenzó como un mero capricho para evitar un almuerzo aburrido, se ha convertido en una lección sobre la naturaleza humana, o más bien, la naturaleza de todas las criaturas ambiciosas. La ceremonia fúnebre, sencilla pero solemne, contrasta con la opulencia que yacía bajo la montaña, recordando que la verdadera herencia de Thorin no era el oro, sino el respeto que se ganó en sus últimas horas. El reparto del tesoro se realiza bajo la supervisión de Dain Pie de Hierro, primo de Thorin y ahora líder de los enanos restantes. El ambiente es mucho más mesurado. Bilbo, habiendo devuelto la piedra del arca y habiendo demostrado su lealtad más allá de la avaricia, recibe una porción justa, aunque modesta, de las riquezas. Sin embargo, para el hobbit, el oro es ahora secundario. Él desea la paz y el regreso a su mundo ordenado. El viaje de regreso es notablemente más tranquilo, casi anticlimático después del torbellino de la batalla. Gandalf, que había estado ausente durante el clímax de la confrontación, reaparece, su presencia reconfortante y sabia. Él comprende íntimamente la carga que Bilbo lleva, no el oro, sino el peso de las experiencias y la cicatriz invisible del anillo. Gandalf alienta a Bilbo a desprenderse de la mayor parte de su riqueza, sugiriendo que la vida sencilla de la comarca no puede acomodar la fortuna de un rey enano. Es un consejo práctico, envuelto en la sabiduría de quien ha visto demasiados imperios caer por la codicia. Al llegar a la comarca, el shock es palpable. El regreso de Bilbo no es una celebración de héroe, es un escándalo. Se le da por muerto, y sus posesiones están siendo subastadas. Su apariencia es también un problema, más delgado, más curtido, y con un porte que ya no es el del hobbit bonachón. El rechazo inicial de algunos vecinos, que lo ven como un excéntrico que ha coqueteado con el mundo exterior, es un precio que Bilbo está dispuesto a pagar. Ha visto gigantes y dragones, las habladurías de los Bolsón o los Acobilla ya no le afectan. En su hogar, Bolsón cerrado, Bilbo encuentra un consuelo inesperado en el silencio, pero sabe que ya no encaja completamente. El anillo se guarda, discretamente, lejos de la vista, un recordatorio constante de su viaje y del poder que rechazó usar contra sus amigos. La aventura ha terminado, pero la transformación es permanente. El relato cierra no con un final feliz tradicional, sino con la aceptación melancólica de que un hobbit que ha salido de su agujero, incluso si vuelve, nunca es el mismo que entró. Ha dejado de ser solo un bolsón, ahora, en sus sueños, sigue siendo el compañero de una compañía de enanos, y el susurro de la magia y el peligro se mezcla con el olor de su pipa de tabaco. El regreso a Bolsón cerrado no es el reposo anhelado, sino un ajuste incómodo a un mundo que siguió girando en su ausencia. La percepción de los demás hobbits, ese juicio silencioso que pesa más que cualquier Balrog, es el último obstáculo que Bilbo debe sortear. Ellos lo ven como un bolsón que ha perdido el juicio, un individuo que ha traído rarezas de tierras lejanas y, peor aún,
Ha vendido algunas de sus valiosas propiedades a precios irrisorios para deshacerse del exceso de oro y plata enano. Es la ironía final, haber salvado un reino y al mismo tiempo ser considerado un mal administrador de su propia casa. Gandalf, con su entendimiento de las dinámicas entre los grandes y los pequeños, observa todo desde lejos. Él sabe que la verdadera recompensa no reside en las monedas, sino en la experiencia ganada. A pesar de la paz superficial, el mago se mantiene alerta. La mención, aunque fugaz, de la creciente oscuridad en el este y el retorno de figuras sombrías a Dol Guldur, sugiere que la aventura de Bilbo no fue un evento aislado, sino un pequeño escarabajo en el vasto tapiz de la guerra que se gesta. Gandalf no se queda para el té, su deber lo llama hacia asuntos más urgentes, dejando a Bilbo con la única compañía confiable, su propia conciencia enriquecida. Bilbo se dedica a ordenar su vida, intentando reanudar los placeres sencillos que tanto anhelaba, pero ahora el tiempo parece moverse de manera diferente. La lectura de sus libros es interrumpida por la necesidad de mirar por la ventana hacia el horizonte, un gesto involuntario de quien ha visto demasiado para contentarse solo con el horizonte inmediato de la cerca de su jardín. El anillo, que guarda con celo casi febril, es la reliquia más pesada. No es solo el objeto que le dio poder, sino el recuerdo constante de Gollum, de la soledad en la cueva y del trato injusto de Thorin en sus últimos días. Es un objeto que pide ser usado, pero el hobbit, habiendo visto la corrupción de cerca, posee ahora una resistencia moral formidable. La herencia de su tío Bilbo, la aventura, se convierte en un legado, una semilla plantada en tierra fértil. Es probable que, con el tiempo, Bilbo acoja a algún sobrino joven, tal vez Frodo, a quien le contará historias que comenzarán con la tranquilidad de la comarca y terminarán en la sombra de una montaña. Esas narrativas serán censuradas, por supuesto, la gente de la comarca no está lista para escuchar sobre la negrura de los trasgos o la codicia de los reyes, por lo que la historia será contada como una excursión particularmente larga y llena de pequeños percances. El cierre de la historia del Hobbit en la comarca es un ejercicio de contención emocional. Bilbo ha ganado la guerra contra la monotonía, pero ha perdido la inocencia. Su casa es acogedora, sus provisiones están llenas, y la paz ha sido restaurada, pero ahora es una paz ganada con esfuerzo. Él entiende, con una sabiduría que Gandalf probablemente aplaude a distancia, que el mayor tesoro encontrado no fue el oro de Erebor, sino la comprensión de que incluso el más pequeño de los seres puede alterar el curso de grandes eventos. Se convierte en el guardián silencioso de su propia tranquilidad, un guardián que sabe exactamente lo que se necesita para perderla. La vida en Bolsón Cerrado se asienta en una rutina forzada, donde Bilbo actúa el papel del hobbit que nunca se fue, pero cada mañana al despertar y ver la luz del sol filtrándose a través de sus ventanas, experimenta una punzada de disonancia. Ya no es el anfitrión jovial que esperaba a su amigo mago para el té, es un ser en pausa, un veterano de una guerra ajena que no sabe cómo reintegrar su experiencia al tejido doméstico. Los pocos hobbits que aún se atreven a visitarle lo hacen por curiosidad morbosa, esperando escuchar sobre fiestas y excesos, y se decepcionan al encontrar un anfitrión más reflexivo y silencioso. El anillo, ese círculo dorado que es el motor y la maldición de su aventura, permanece oculto. Bilbo lo desliza en el bolsillo en raras ocasiones, no para jugar a la invisibilidad, sino para sentir su peso frío contra su muslo, como un recordatorio de su capacidad latente. El poder que antes le atraía por curiosidad, ahora lo repele por conocimiento. Ha visto a Gollum, y el brillo febril en los ojos de la excriatura le mostró el espejo oscuro de lo que podría haber llegado a ser Thorin, y de lo que el propio mundo podría volverse si la sombra que Gandalf temía se extendiera sin resistencia. El tiempo se convierte en el verdadero río que lo arrastra hacia adelante, y Bilbo comienza a practicar el arte de la evasión social. Se retira a su biblioteca, llenándola con mapas de las montañas nubladas y bocetos de las águilas, detalles que nunca compartiría con su círculo social habitual. La escritura se convierte en su refugio y su confesionario. Comienza a poner por escrito sus recuerdos, intentando ordenar el caos de trolls, elfos y dragones en una prosa coherente, un acto de domesticación de lo salvaje. Es en este proceso donde el hobbit demuestra ser más que un ladrón de bajo calibre, es un cronista, un narrador que busca dar forma al tumulto para poder controlarlo.
La sombra de lo que vendrá, la gran guerra que Gandalf presentía, comienza a insinuarse en los rumores traídos por los pocos viajeros atrevidos que se aventuran cerca de la comarca. El nombre de Sauron se susurra en los caminos del norte, y aunque los hobbits lo ignoran como fantasía de poetas, Bilbo escucha esas palabras con un escalofrío. Él sabe que el mal no se limita a los dragones que queman ciudades, tiene una inteligencia y una persistencia que superan el instinto animal. Al final, Bilbo Bolsón se establece en una paz muy diferente a la que dejó. Ya no es el hobbit estancado, sino un ser incompleto, un hombre que ha rozado lo épico y ahora vive con la melancolía de haber sido lo suficientemente valiente para irse, y lo suficientemente sabio para regresar. Su legado no será la riqueza, sino la historia que, en secreto, guarda bajo llave. Es la tranquila aceptación de que un pequeño acto de valentía, tomar un camino inesperado, puede redefinir un destino, incluso si ese destino final es simplemente volver a casa y disfrutar de una pipa de tabaco en paz, sabiendo que esa paz es ahora un bien duramente ganado y vigilado. La comarca, con sus setos recortados y su adhesión inquebrantable a las rutinas, se convierte para Bilbo en una suerte de prisión dorada. El aire de normalidad es un bálsamo, pero también un constante recordatorio de la vastedad del mundo que ha dejado atrás. Los años pasan con una lentitud exasperante para un ser que ha cabalgado sobre águilas y conversado con reyes enanos. La barba de Bilbo comienza a encanecer, y aunque su figura se mantiene pequeña y redonda, sus ojos han adquirido una profundidad inusual, la mirada de alguien que ha visto el borde del mapa. El anillo, por supuesto, sigue siendo el secreto más pesado. A veces, durante las noches en que el viento silba de forma extraña sobre las colinas, Bilbo lo saca y lo mira a la luz de la chimenea. Es un objeto hipnótico, y el hobbit desarrolla una relación compleja con él, una mezcla de apego profundo y repulsión instintiva. Entiende, sin necesidad de los sermones de Gandalf, que el poder concentrado es una toxina. Su mayor acto de heroísmo posterior no será blandir a dardo, sino resistir la tentación de usar ese pequeño círculo de oro para evitar una incomodidad menor, como la visita de un vecino particularmente tedioso o la necesidad de buscar leña en un día lluvioso. El recuerdo de los enanos perdura, especialmente el de Thorin. Bilbo a menudo se encuentra a sí mismo adoptando gestos que antes habría considerado ridículos, un asentimiento severo al pasar frente al espejo, o un gruñido bajo cuando el servicio es lento. Estos son ecos de la obstinación real que aprendió a respetar en el corazón del príncipe exiliado. La tristeza por su muerte permanece, pero es una tristeza noble, templada por la comprensión de que Thorin murió habiendo recuperado su honor, aunque fuera por un instante fugaz. La presencia de un joven y enérgico hobbit llamado Frodo Bolsón, llegado a Bolsón cerrado como heredero, introduce una nueva dinámica. Frodo, con una curiosidad apenas contenida, es el recipiente perfecto para las historias. Bilbo, inicialmente reacio a compartir la verdad, comienza a tejer sus recuerdos. Comienza con descripciones exageradas de los paisajes y los banquetes en Rivendell, pero gradualmente, a medida que su confianza con el joven crece, las sombras se vuelven más largas y los dragones más feroces en sus relatos. Bilbo, en su senectud, se convierte en el guardián no solo de su paz, sino también de la narrativa. Es consciente de que las historias épicas son frágiles, y que la gente, especialmente la gente pequeña, prefiere la comodidad de la ignorancia a la verdad incómoda de un mundo peligroso. Por ello, cuando Frodo se muestra fascinado por un pequeño objeto de oro que el anciano guarda en su estudio, Bilbo es rápido en desviar la atención. Él protege a Frodo de la verdad del anillo, una verdad que él mismo apenas ha logrado contener. La vida del hobbit se convierte en un largo y confortable crepúsculo, marcado por la satisfacción secreta de haber vivido más allá de las expectativas de su raza. Ha demostrado que la valentía no requiere una estatura imponente, sino simplemente la voluntad de dar un paso hacia lo desconocido. Y así, Bilbo Bolsón, el ladrón improbable, el amigo de los enanos y el sobreviviente de la montaña solitaria, se sienta en su sillón, el sabor del té y la paz de la comarca finalmente dulce, sabiendo que ha completado su círculo, no como un bolsón cualquiera, sino como el catalizador improbable de una era. La serenidad de los últimos años de Bilbo está tejida con hilos de melancolía y profunda satisfacción. El paso del tiempo, que antes parecía tan lento y tedioso,
ahora se acelera con una rapidez alarmante, un fenómeno que él atribuye al hábito de cruzar grandes distancias. Su figura, aunque menos ágil, conserva un aire de dignidad inesperada, como si el chaleco y la chaqueta hobbit hubieran absorbido un poco de la majestad regia que una vez vistió Thorin. El jardín sigue siendo su santuario, pero ahora lo cuida con una atención casi ceremonial, cada flor y cada verdura un pequeño triunfo sobre el caos que observó en el mundo exterior. La figura de Frodo se vuelve central en esta etapa. El joven no solo es un heredero de bienes, sino un heredero de la inquietud. Bilbo observa con una mezcla de afecto y temor cómo la curiosidad del muchacho se despierta ante los restos de su aventura, un mapa enrollado, un trozo de esmalte de orco, el brillo de dardo envuelta en seda. El hobbit, ahora un maestro en el arte de la omisión, cuenta las batallas, pero omite la posesión del anillo, presentándolo como una simple anécdota de supervivencia en la oscuridad de las cavernas. Es una mentira piadosa, un intento de proteger al inocente de una carga que él mismo apenas ha sabido manejar. El oro acumulado, aunque considerable, permanece guardado en un cofre secundario, lejos de la luz. Bilbo nunca lo gasta en lujos ostentosos, entendiendo que la verdadera riqueza que trajo de vuelta fue la perspectiva. Los invitados que llegan a Bolsón Cerrado a menudo preguntan sobre las riquezas robadas, esperando ver vajillas de plata élfica o joyas de Moria. Bilbo sonríe con indulgencia y les ofrece galletas y cerveza. Ha aprendido que la avaricia es contagiosa, y la mejor defensa contra ella es la indiferencia total hacia lo que una vez casi destruye a su amigo. Ocasionalmente, en las noches de luna llena, Bilbo siente un tirón extraño, un deseo fugaz de levantarse y caminar, de seguir el camino hacia el este. Es el residuo del anillo, el eco de Gollum y la promesa de poder. Pero en lugar de ceder, se dirige a su estudio, toma su pipa y, con un ritual aprendido en las tierras salvajes, enciende el tabaco con lentitud metódica. El humo que asciende, dibujando espirales perezosas contra el techo, es la antítesis del círculo corruptor de oro, es efímero, ligero y liberador. Al contemplar su vida, Bilbo entiende que su aventura no fue el destino final, sino el prefacio. Él fue el interruptor que encendió la luz en la oscuridad de la narrativa, el pequeño eslabón que permitió que el plan mayor de Gandalf se desarrollara. Su legado no será grabado en piedra como el de los enanos, sino susurrado en los salones de los hobbits más curiosos, un cuento sobre un viaje inesperado que probó que el coraje no conoce de tamaños. Y así, el viejo hobbit, mirando el camino que se extiende más allá de su jardín, se permite un pensamiento tranquilo, había sido muy valiente y ahora merecía, finalmente, su larga y bien ganada siesta. El crepúsculo se profundiza sobre la comarca, y el anciano Bilbo Bolsón, ahora una figura casi legendaria entre los pocos que se atreven a creer en sus relatos, encuentra consuelo en la rutina y la neblina de la memoria. Su presencia en Bolsón Cerrado se ha convertido en un ancla para Frodo, quien absorbe cada palabra, cada mirada distante del anciano con una avidez que Bilbo reconoce como peligrosa. El hobbit mayor ha alcanzado ese estado peculiar donde el pasado es más vívido que el presente. Las conversaciones triviales sobre cosechas y impuestos le resultan insípidas comparadas con el recuerdo del brillo frío de Dardo o la voz cavernosa de Smaug. El paso del tiempo se manifiesta de forma sutil pero implacable en su físico, pero no en su espíritu aventurero, que yace latente bajo capas de comodidad. Sabe que su tiempo en la Tierra Media está llegando a su fin, un conocimiento que no le produce terror, sino una especie de resignación satisfecha, como quien termina un libro largo y apasionante. El verdadero peso sobre su alma no es el oro, sino el objeto que permanece envuelto en seda en el fondo de su joyero, el anillo. En sus reflexiones nocturnas, Bilbo comprende la elección que se le presenta. No puede vivir el resto de sus días en paz total, sabiendo que la influencia del anillo se erosiona lentamente, corroyendo su propio sentido de ser. El mundo exterior, el de los grandes asuntos y las sombras que avanzan, necesita que ese objeto sea apartado de manos ya marcadas por su poder. No puede legarlo a Frodo, la inocencia del muchacho no sobreviviría al contacto prolongado con tal veneno. Es una responsabilidad que debe llevar hasta el final, tal como Gandalf, con su visión de estratega, probablemente había previsto desde el inicio. La visita final del mago no es un encuentro ruidoso, sino un evento discreto, casi un acuerdo silencioso bajo la luz de la luna.
Gandalf ya no necesita interrogar a Bilbo, ve la verdad en los ojos cansados del hobbit. El mago no lo presiona, simplemente le ofrece una salida, una puerta que se abre hacia el oeste, hacia los puertos grises, un lugar donde el tiempo y el recuerdo no oprimen. Es un honor reservado para quienes han portado cargas demasiado pesadas para el resto de los mortales, incluso para los hobbits. La despedida de Bilbo de la comarca es tan inesperada y fugaz como su llegada. Sin fanfarrias ni grandes discursos, solo un adiós sincero y cargado de significado a Frodo, a quien le deja la casa y, crucialmente, el resto de su oro y sus historias. Bilbo no le entrega el anillo, simplemente le dice que debe irse, que es hora de que un viejo hobbit descanse de verdad. Al cruzar el umbral de Bolsón cerrado por última vez, quizás sintiendo un leve escalofrío al dejar atrás el objeto que lo definió, Bilbo camina hacia el mar. Es un acto de liberación final, no solo del lugar, sino del tiempo y del poder. Al subir a ese barco, se convierte en el primer portador del anillo en abandonar la Tierra Media por voluntad propia, un acto de renuncia que, irónicamente, es la mayor aventura de todas, la búsqueda de la paz verdadera, más allá de cualquier mapa o dragón. La imagen final es la de un pequeño ser, encorvado contra el viento salado, navegando hacia un horizonte que promete olvido y descanso, un final merecido para el hobbit que osó decir sí a lo inesperado. El viaje a los puertos grises es un epílogo envuelto en niebla y salitre, un tránsito lento y meditativo que contrasta dramáticamente con la urgencia y el caos de la aventura de la montaña solitaria. Bilbo, acompañado por la presencia imperturbable de Gandalf y quizás por el recuerdo silencioso de Elrond y Galadriel, siente como la energía de la Tierra Media comienza a desvanecerse de él. El mundo que deja atrás, ese lugar de reyes caídos y tesoros codiciados, parece volverse más lejano, más parecido a un sueño vívido que a una realidad vivida. Al llegar al muelle, el ambiente es etéreo y solemne. Los puertos grises no son un lugar de comercio bullicioso, sino un umbral hacia lo desconocido, custodiado por la gracia melancólica de los elfos que esperan su partida definitiva. Bilbo es un extranjero entre los suyos, y ahora se prepara para hacerlo ante los inmortales. El peso de su edad, que había sido enmascarado temporalmente por la adrenalina de la batalla y la emoción de la búsqueda, regresa con una intensidad renovada. El cuerpo le pesa, traicionándolo con dolores articulares y un cansancio profundo que ninguna cama de la comarca podría aliviar. La despedida de Gandalf es breve, cargada de entendimiento mutuo. El mago, con su mirada que abarca siglos, sabe que este es el destino apropiado para un hobbit que ha tocado el borde de la inmortalidad a través del poder del anillo. No hay necesidad de palabras grandilocuentes, un simple sentimiento confirma que Bilbo ha cumplido su propósito y, más importante aún, ha elegido sabiamente el final de su historia. Cuando Bilbo sube a la nave, la sensación es de una ligereza inesperada. Se siente despojado, no de sus riquezas, que quedaron en casa, sino del fardo más grande, la posesión del anillo, que ahora ha entregado en un acto final de custodia responsable a manos capaces de entender su verdadera naturaleza. El objeto, que había sido un catalizador para la aventura, es ahora un problema ajeno que otros deberán resolver en el futuro. Al mirar hacia atrás, la figura de la comarca se encoge hasta convertirse en un punto verde y familiar. No hay arrepentimiento, solo la profunda gratitud del sobreviviente. Él no era un héroe destinado a grandes coronas o batallas épicas, era un aficionado que se encontró en el lugar correcto en el momento justo, y demostró que la bondad, la astucia y el deseo de volver a casa son fuerzas tan poderosas como cualquier espada élfica. El barco se aleja, cortando las olas. Para Bilbo, el destino no es la inmortalidad élfica, sino un lugar de curación, donde las heridas del alma causadas por el poder y la violencia pueden, por fin, empezar a sanar. Cierra los ojos y, por primera vez en décadas, la imagen de Smaug no le trae terror, sino el eco de una risa, la risa del hobbit que se atrevió a burlar a un dragón. Su viaje termina no con un trono, sino con el silencio del mar, la paz que siempre buscó en el fondo de su agujero, pero que solo encontró después de recorrer el mundo entero. El viaje a través del mar hacia el oeste es una transición hacia un estado de ser casi incorpóreo. Bilbo, sentado en la cubierta de la nave blanca, ya no es el mismo ser que temblaba en la oscuridad bajo las raíces de las montañas nubladas.
Su cuerpo es frágil, marcado por el desgaste de la edad y el trauma emocional, pero su mente flota en una claridad inusual. Es la calma que sigue a una tormenta cósmica. Las últimas visiones de la Tierra Media, el verde familiar de la comarca, las siluetas distantes de las torres que se alzan en el este, se desvanecen bajo el horizonte, y con ellas, el último vestigio de su necesidad de poseer o controlar. En Valinor o en Tol Eressëa, el aire es puro, desprovisto del hedor a azufre, a tierra muerta o incluso al fuerte olor a tabaco que tanto amaba. Aquí, el tiempo no se mide en las estaciones, sino en la calidad de la luz y la armonía del sonido. Bilbo experimenta un tipo de paz que es ajena a la mortalidad. No es inmortalidad, eso es dominio de los elfos y los Valar, sino una gracia sanadora, un permiso para soltar. Su enfoque se vuelve intensamente introspectivo. La aventura con los enanos se convierte en una narrativa que él revisita no con la emoción del protagonista, sino con la distancia de un observador sabio. Recuerda a Thorin no como un rey obstinado, sino como un alma noble consumida por una fiebre antigua. Recuerda a Bardo, el hombre que prefirió el deber a la comodidad. Y a Gandalf, la figura constante que movía los hilos de la historia con una paciencia infinita. El anillo, el objeto que una vez temió y luego manejó, es ahora una nota a pie de página en su vida épica. Se pregunta a veces si Frodo, a quien dejó en la comarca con su legado, sentirá el mismo tirón gravitacional. Pero su preocupación es suave, atenuada por la distancia. Ha cumplido su parte, ha sido el ladrón, el catalizador, y ahora, el depositario de la paz. En los últimos días, que para un hobbit son medidos en décadas, Bilbo se sienta a menudo en un jardín donde las flores parecen cantar. Hay rostros allí, rostros élficos o quizás los espíritus de los que fueron buenos con él, Beorn, aunque Bilbo duda que el hombre oso se haya alejado de los bosques, las damas de Rivendell. Ya no es el hobbit que se preocupaba por el segundo desayuno, es el ser que comprende la profunda verdad de que el mundo es vasto, terrible y, en raras ocasiones, maravillosamente bueno. La escena final de su existencia, tal como él la concibe, no es dramática. Es la aceptación de la fatiga. El gran viaje ha terminado. El corazón, que latió con tanta fuerza bajo la opresión de Smaug y el miedo a los orcos, finalmente se aquieta. El último pensamiento no es sobre el oro o la gloria, sino sobre la calidez de un hogar bien iluminado y la promesa de un sueño sin el peso de los secretos. Bilbo Bolsón, el hobbit que buscaba paz y encontró aventura, finalmente la encuentra en el descanso absoluto, disolviéndose suavemente en la luz de un lugar más allá del alcance de los dragones y las sombras que pronto volverán a crecer en la Tierra Media. Su historia termina no como un final, sino como una transición silenciosa a la leyenda. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Los invito a suscribirse al canal y a darle me gusta a este video si disfrutan de nuestro contenido. Hoy vamos a discutir la película El Hobbit, un viaje inesperado de 2012. La tranquila vida en la comarca, ese remanso de paz donde la mayor ambición de un hobbit es una buena cena y un jardín bien cuidado, se ve abruptamente interrumpida para Bilbo Bolsón. Este hobbit, acostumbrado a las comodidades burguesas y a la respetabilidad que tan celosamente protegía su linaje, recibe una visita inesperada. El mago Gandalf el Gris, una figura imponente cuya sombra ha planeado sobre la historia de la Tierra Media, llega con un aire de urgencia, arrastrando consigo una aventura que a Bilbo le parece, francamente, una locura. Pronto, la casa de Bilbo se llena de enanos, un torrente ruidoso y desordenado que choca estrepitosamente con la pulcra organización Hobbit. Liderados por Thorin Escudo de Roble, el heredero exiliado del reino de Erebor, estos 13 montañeses tienen un solo objetivo, recuperar su tesoro, robado hace décadas por el temible dragón Smaug. La narrativa de su pérdida, cargada de la melancolía de un pueblo desposeído, resuena con ecos de las grandes sagas nórdicas. Aquellas historias de reyes caídos y oro maldito que tanto fascinan a quienes se atreven a mirar más allá del horizonte conocido. A regañadientes, Bilbo acepta el rol de ladrón en esta peligrosa empresa. Su partida es un acto de rebeldía silenciosa contra la complacencia de su vida, una chispa de la valentía que, sin saberlo, siempre había latido bajo su chaleco. El viaje comienza, y pronto los paisajes idílicos dan paso a tierras más duras y peligrosas. En su travesía,
el grupo debe enfrentar amenazas primarias. El primer gran escollo es el encuentro con los Trolls, brutos y torpes, cuya captura pone a prueba la astucia de Gandalf, quien demuestra por qué su reputación como maestro estratega y portador de la luz mágica es tan respetada en los círculos más altos de la Tierra Media. Luego, la seguridad relativa que ofrece la guarida de Elrond en Rivendell, ese valle oculto y eterno, sirve de breve respiro. Allí, entre la sabiduría élfica y la luz fría de las estrellas, se descifra el mapa secreto y se comprende mejor la naturaleza del peligro que se cierne sobre el mundo, un peligro que se organiza en las sombras de las montañas nubladas. La subida a las montañas es brutal. La tormenta arrecia, y los orcos, criaturas engendradas en la oscuridad, atacan. En medio del caos y la confusión, la compañía se separa, y Bilbo, en un giro del destino casi shakespeariano, cae por un barranco hasta una caverna secreta. Es en esa oscuridad profunda donde el destino de Bilbo se sella de manera irrevocable. Se encuentra con Gollum, una criatura deforme y patética, cuyo lenguaje retorcido y obsesión enfermiza por su tesoro revelan la corrupción total que el poder absoluto puede infligir. El famoso juego de acertijos no es solo una prueba de ingenio, es un duelo existencial. Bilbo, usando la astucia forjada en las discusiones tranquilas de la comarca, logra ganar. Pero lo que realmente cambia su mundo es el anillo que encuentra, un simple aro de oro que promete invisibilidad, el primer paso hacia la adquisición de un poder que tentará a reyes y a magos. Al reunirse con los enanos, Bilbo ya no es el mismo. Ha cruzado el umbral. El resto del viaje a través de las montañas nubladas, incluyendo la ayuda inesperada de las águilas y el descubrimiento de la amenaza de Azog el Profanador, el señor orco que guarda un rencor personal contra Thorin, solidifica al pequeño hobbit como parte esencial de la compañía. Su viaje hacia Erebor, marcado por el miedo, la camaradería incipiente y el peso de un anillo recién adquirido, es el preludio de la gran épica que está por desplegarse. El escape de las montañas nubladas, propiciado por la intervención providencial de las grandes águilas, es un momento de caos y alivio vertiginoso. Estas aves, seres majestuosos con una visión tan aguda como su lealtad a la causa del bien en la Tierra Media, representan una fuerza natural que se alía con el destino, contrastando con la fealdad y la traición de las criaturas que los orcos y los trasgos desatan. Es en ese ascenso forzado que el grupo encuentra refugio temporal en la casa de Beorn, un hombre de piel curtida y temperamento volátil que, como un antiguo héroe pagano, posee la capacidad de transformarse en un oso colosal. Beorn, con su profunda desconfianza hacia los magos y su afecto protector hacia la naturaleza, ofrece un contrapunto interesante al pragmatismo mágico de Gandalf. La relación entre Thorin y el resto de la compañía se tensa y se fortalece a partes iguales bajo la presión del viaje. Thorin, el príncipe en el exilio, lleva sobre sus hombros el peso de la dignidad perdida de su linaje. Se percibe en él una obstinación casi regia, una terquedad que es tanto su mayor virtud, al impulsarlo a no renunciar a su hogar, como su defecto más peligroso, pues a menudo su orgullo nubla su juicio. Él no ve en Bilbo solo a un compañero, sino a un lastre, aunque el hobbit demuestre una tenacidad inesperada. Cuando Gandalf debe abandonar al grupo para atender asuntos más urgentes en el sur, un indicio velado de que las sombras que amenazan la comarca son mucho más grandes de lo que Thorin quiere admitir. La responsabilidad recae enteramente sobre los enanos y, por necesidad, sobre Bilbo. La entrada al bosque negro se siente como una inmersión en un mar de desesperación verde. Este bosque no es un lugar de aventura pintoresca, es un laberinto opresivo donde la luz del sol apenas se filtra, un espacio que evoca los cuentos populares donde la civilización se desvanece y el hombre debe luchar contra lo primigenio. Aquí es donde la transformación de Bilbo se acelera. La prudencia del hobbit se confronta con la necesidad de actuar sin supervisión mágica. Tras ser separados de nuevo, esta vez por las redes pegajosas de arañas gigantes, Bilbo se ve forzado a usar el anillo. El acto de volverse invisible no es solo una ventaja táctica, es un cambio psicológico profundo. Por primera vez, opera fuera de las reglas de la sociedad que lo formó. Es un ladrón, sí, pero ahora es un ladrón eficaz, usando el sigilo adquirido no para robar joyas, sino para salvar a sus amigos. Su audacia al enfrentarse a las arañas, blandiendo la pequeña espada dardo, es la manifestación de esa chispa hobbit que Gandalf había vislumbrado.
La captura por los elfos silvanos introduce un elemento de tensión política. Los elfos del bosque, liderados por un rey algo distante y desconfiado de los asuntos de los hombres y los enanos, ven a los 13 enanos como intrusos peligrosos que perturban la paz de su dominio. La prisión es fría, pero el ingenio de Bilbo, alimentado por la adrenalina de su nueva vida de aventurero, se dispara. Su plan de fuga, ocultando a los enanos dentro de barriles vacíos que son arrojados al río, es una maniobra arriesgada que equilibra la comedia de la situación con la seriedad de su misión. Es la prueba de que el ladrón ha aprendido a pensar de forma lateral, una habilidad que ningún entrenamiento formal podría haberle proporcionado. Este escape, torpe y caótico, pero exitoso, los arroja finalmente hacia el último tramo de su viaje, acercándose a la montaña solitaria y al destino que aguarda a Smaug. El río Serpiente, al llevar los barriles a la deriva, marca el final de la tutela élfica y el comienzo de la confrontación directa con el mundo exterior. El grupo llega a la ciudad del lago, Esgaroth, un asentamiento humano construido sobre pilotes en las aguas frías del lago Espejo, un lugar que huele a pescado y a desesperación económica, pero también a esperanza. Aquí, los enanos son recibidos con una mezcla de temor reverencial y expectación febril. La historia de Thorin Escudo de Roble no es solo un cuento de codicia. Para los hombres de Esgaroth, es la promesa de la resurrección de un poder antiguo que podría traer prosperidad y seguridad a su propia gente, marginada por la tiranía de un dragón. La presencia de Thorin en la ciudad es la de un rey perdido que debe ganarse de nuevo su corona. Su porte es noble, pero la sombra de Smaug ya parece nublar su juicio, y la codicia por el oro de Erebor empieza a ser más palpable que su preocupación por el bienestar de sus compañeros. Bilbo, sin embargo, se siente cada vez más cómodo en su papel de mediador, y su hobbit naturaleza, que antes era vista como una debilidad, ahora se manifiesta como una adaptabilidad sorprendente. Él es el único que mantiene un equilibrio entre la arrogancia de Thorin y el temor práctico de los humanos. El viaje final hacia la montaña solitaria es tenso. El paisaje se vuelve árido y desolado, una tierra muerta marcada por la devastación del dragón. La llegada a la puerta secreta, oculta por un hechizo y un acertijo temporal, es un momento de clímax contenido. La paciencia y la espera se convierten en virtudes necesarias, habilidades que un hobbit de la comarca jamás habría tenido que ejercitar. La necesidad de descifrar la clave, ayudados por la luz invernal, subraya la dependencia del grupo de los conocimientos más antiguos y la magia sutil. Cuando Bilbo finalmente entra en la guarida como ladrón, el aire es pesado con el hedor del azufre y el oro viejo. La descripción de Smaug es fundamental, no es solo una bestia, sino la personificación de la avaricia absoluta. Su sueño está entretejido con miles de años de riqueza acumulada. Bilbo, armado con dardo, cuya luz azulada es un pequeño consuelo contra la inmensidad de la cueva, demuestra una valentía nacida de la necesidad. Su monólogo inicial con la bestia es un duelo psicológico magistralmente orquestado. Él usa la charla evasiva, el engaño sutil que recuerda a las argucias de los comerciantes de la comarca, pero con vidas en juego. El descubrimiento del punto débil de Smaug, esa pequeña placa desprotegida en su pecho, es el resultado de la observación minuciosa de Bilbo, una calidad a menudo subestimada en los seres pequeños. Al escapar por poco de la furia del dragón, y tras entregar la información crucial a través de un cuervo parlante a los hombres de Esgaroth, Bilbo cumple su promesa inicial, aunque sea a través de un intermediario. El despertar de Smaug y su subsiguiente vuelo vengativo hacia la ciudad del lago cierran este primer capítulo de la travesía, dejando al grupo en la montaña, habiendo cumplido la primera parte de su misión, pero con el verdadero conflicto, la defensa de su hogar recuperado, aún por comenzar. El pequeño hobbit, el que solo quería volver a casa para el té, se ha convertido en el catalizador de una guerra inminente. La partida de Smaug hacia Esgaroth no es solo un acto de destrucción, sino la manifestación de una furia ancestral despertada. El dragón, que había dormido sobre su tesoro durante incontables generaciones, ahora se siente expuesto y humillado por el ingenio de un ser diminuto. La visión de las llamas devorando la ciudad del lago resuena con la tragedia de las civilizaciones caídas, un recordatorio brutal de que el mal primordial no negocia. En medio del pánico y el humo, surge la figura inesperada de Bardo el arquero.
Bardo, descendiente de los antiguos señores de Dale, encarna la nobleza pragmática que los enanos han perdido en su exilio dorado. Su conocimiento de las viejas leyendas y su habilidad con el arco, heredadas de una línea de protectores, le permiten ver lo que otros no pueden, la vulnerabilidad de la bestia. El tiro certero de su flecha negra, dirigida a esa escama faltante que Bilbo había revelado, es un acto de heroísmo puro, un eco de las hazañas de los héroes de las sagas que luchaban contra dragones por el bien común, no solo por la gloria o la riqueza. Con Smaug finalmente caído, la montaña queda en silencio, un silencio pesado que pronto se rompe con las ambiciones humanas y enanas. Thorin, liberado del miedo directo al dragón, se sumerge rápidamente en la enfermedad del oro. Su comportamiento se vuelve errático, la nobleza de escudo de roble se desvanece, reemplazada por una paranoia posesiva. El tesoro, que debía ser su redención, se convierte en su jaula. La llegada triunfal de los supervivientes de Esgaroth y de los elfos silvanos, guiados por el rey Thranduil, añade una capa de complejidad diplomática y militar a la situación. Thranduil, con su elegancia fría y su sentido práctico más centrado en la seguridad de su propio pueblo que en la justicia retrospectiva de los enanos, exige una parte de la riqueza como compensación por la destrucción de Smaug y la ayuda prestada. Bilbo, el pequeño hobbit que una vez temía a las migas de pan, se encuentra ahora en el centro de una disputa política de grandes potencias. Él ve el cambio en Thorin con tristeza y alarma. El anillo, que antes era un simple objeto de escape, ahora se siente como un peso moral, un objeto que corrompe a su poseedor. Cuando Thorin se niega rotundamente a compartir el tesoro, incluso amenazando a los aliados, Bilbo toma una decisión que sella su madurez como personaje. El robo de la piedra del arca, el objeto más preciado para Thorin, no es un acto de traición, sino un intento desesperado de forzar la paz. Es la jugada del pequeño negociador, usando una pieza de valor incalculable para forzar una mesa de diálogo. La tensión escala rápidamente. Thorin, sintiéndose traicionado por su propio ladrón, ordena su captura. El campo de batalla se está formando entre la montaña fortificada de los enanos y las fuerzas combinadas de hombres y elfos. Sin embargo, el destino interviene una vez más, desviando la atención de la codicia humana y enana hacia una amenaza mucho mayor. La noticia de que una horda masiva de trasgos y wargos, liderada por Bolg, el hijo del antiguo enemigo de Thorin, Azog, se acerca, obliga a todos a una alianza incómoda. Es el momento en que el relato, que había sido una historia de robo y venganza, se transforma en una épica de supervivencia comunal. La batalla de los 5 ejércitos es el crisol donde se forja el verdadero carácter de cada líder. Thorin, al enfrentar el avance orco, parece despertar brevemente de su locura dorada, recordando su deber como príncipe. Los hombres, los elfos y los enanos luchan hombro con hombro, una imagen poderosa de la posibilidad de unidad en la Tierra Media, incluso si es forzada por la necesidad extrema. Bilbo, al ver la carnicería, se da cuenta de que el oro no vale la vida de sus camaradas. Su valentía se exhibe no al luchar contra el dragón, sino al intentar razonar con Thorin y al participar en la defensa a pesar de su terror. La carga final de Thorin, guiado por un regreso momentáneo de la razón y el coraje, es un acto redentor. Aunque el costo es alto, la victoria se asegura, y con ella, la promesa de un futuro donde el valor de un hobbit puede superar el oro de un dragón. El campo de batalla, una vez despejado el humo y el fragor de la lucha, se convierte en un lugar de lenta y dolorosa reconciliación. La victoria se siente amarga, teñida por el sacrificio. Thorin, escudo de roble, herido mortalmente durante su carga final, es llevado de vuelta a la montaña. Su despertar final no es hacia el oro, sino hacia el reconocimiento de sus errores y el valor de la amistad que despreció. Es un momento de profunda melancolía, donde el linaje de Durin debe enfrentar la realidad de que la riqueza material no puede comprar la vida ni la redención. El perdón hacia Bilbo, un susurro apenas audible sobre la promesa de paz, sella su destino como un rey trágico, cuyo mayor fracaso fue sucumbir a la misma maldición que había jurado eliminar. Bilbo, exhausto y golpeado, presencia la muerte de su amigo con una madurez recién adquirida. La aventura, que comenzó como un mero capricho para evitar un almuerzo aburrido, se ha convertido en una lección sobre la naturaleza humana, o más bien,
la naturaleza de todas las criaturas ambiciosas. La ceremonia fúnebre, sencilla pero solemne, contrasta con la opulencia que yacía bajo la montaña, recordando que la verdadera herencia de Thorin no era el oro, sino el respeto que se ganó en sus últimas horas. El reparto del tesoro se realiza bajo la supervisión de Dain Pie de Hierro, primo de Thorin y ahora líder de los enanos restantes. El ambiente es mucho más mesurado. Bilbo, habiendo devuelto la piedra del arca y habiendo demostrado su lealtad más allá de la avaricia, recibe una porción justa, aunque modesta, de las riquezas. Sin embargo, para el hobbit, el oro es ahora secundario. Él desea la paz y el regreso a su mundo ordenado. El viaje de regreso es notablemente más tranquilo, casi anticlimático después del torbellino de la batalla. Gandalf, que había estado ausente durante el clímax de la confrontación, reaparece, su presencia reconfortante y sabia. Él comprende íntimamente la carga que Bilbo lleva, no el oro, sino el peso de las experiencias y la cicatriz invisible del anillo. Gandalf alienta a Bilbo a desprenderse de la mayor parte de su riqueza, sugiriendo que la vida sencilla de la comarca no puede acomodar la fortuna de un rey enano. Es un consejo práctico, envuelto en la sabiduría de quien ha visto demasiados imperios caer por la codicia. Al llegar a la comarca, el shock es palpable. El regreso de Bilbo no es una celebración de héroe, es un escándalo. Se le da por muerto, y sus posesiones están siendo subastadas. Su apariencia es también un problema, más delgado, más curtido, y con un porte que ya no es el del hobbit bonachón. El rechazo inicial de algunos vecinos, que lo ven como un excéntrico que ha coqueteado con el mundo exterior, es un precio que Bilbo está dispuesto a pagar. Ha visto gigantes y dragones, las habladurías de los Bolsón o los Acobilla ya no le afectan. En su hogar, Bolsón cerrado, Bilbo encuentra un consuelo inesperado en el silencio, pero sabe que ya no encaja completamente. El anillo se guarda, discretamente, lejos de la vista, un recordatorio constante de su viaje y del poder que rechazó usar contra sus amigos. La aventura ha terminado, pero la transformación es permanente. El relato cierra no con un final feliz tradicional, sino con la aceptación melancólica de que un hobbit que ha salido de su agujero, incluso si vuelve, nunca es el mismo que entró. Ha dejado de ser solo un bolsón, ahora, en sus sueños, sigue siendo el compañero de una compañía de enanos, y el susurro de la magia y el peligro se mezcla con el olor de su pipa de tabaco. El regreso a Bolsón cerrado no es el reposo anhelado, sino un ajuste incómodo a un mundo que siguió girando en su ausencia. La percepción de los demás hobbits, ese juicio silencioso que pesa más que cualquier Balrog, es el último obstáculo que Bilbo debe sortear. Ellos lo ven como un bolsón que ha perdido el juicio, un individuo que ha traído rarezas de tierras lejanas y, peor aún, ha vendido algunas de sus valiosas propiedades a precios irrisorios para deshacerse del exceso de oro y plata enano. Es la ironía final, haber salvado un reino y al mismo tiempo ser considerado un mal administrador de su propia casa. Gandalf, con su entendimiento de las dinámicas entre los grandes y los pequeños, observa todo desde lejos. Él sabe que la verdadera recompensa no reside en las monedas, sino en la experiencia ganada. A pesar de la paz superficial, el mago se mantiene alerta. La mención, aunque fugaz, de la creciente oscuridad en el este y el retorno de figuras sombrías a Dol Guldur, sugiere que la aventura de Bilbo no fue un evento aislado, sino un pequeño escarabajo en el vasto tapiz de la guerra que se gesta. Gandalf no se queda para el té. Su deber lo llama hacia asuntos más urgentes, dejando a Bilbo con la única compañía confiable, su propia conciencia enriquecida. Bilbo se dedica a ordenar su vida, intentando reanudar los placeres sencillos que tanto anhelaba, pero ahora el tiempo parece moverse de manera diferente. La lectura de sus libros es interrumpida por la necesidad de mirar por la ventana hacia el horizonte, un gesto involuntario de quien ha visto demasiado para contentarse solo con el horizonte inmediato de la cerca de su jardín. El anillo, que guarda con celo casi febril, es la reliquia más pesada. No es solo el objeto que le dio poder, sino el recuerdo constante de Gollum, de la soledad en la cueva y del trato injusto de Thorin en sus últimos días. Es un objeto que pide ser usado, pero el hobbit, habiendo visto la corrupción de cerca, posee ahora una resistencia moral formidable. La herencia de su tío Bilbo,
la aventura, se convierte en un legado, una semilla plantada en tierra fértil. Es probable que, con el tiempo, Bilbo acoja a algún sobrino joven, tal vez Frodo, a quien le contará historias que comenzarán con la tranquilidad de la comarca y terminarán en la sombra de una montaña. Esas narrativas serán censuradas, por supuesto, la gente de la comarca no está lista para escuchar sobre la negrura de los trasgos o la codicia de los reyes, por lo que la historia será contada como una excursión particularmente larga y llena de pequeños percances. El cierre de la historia del Hobbit en la comarca es un ejercicio de contención emocional. Bilbo ha ganado la guerra contra la monotonía, pero ha perdido la inocencia. Su casa es acogedora, sus provisiones están llenas y la paz ha sido restaurada, pero ahora es una paz ganada con esfuerzo. Él entiende, con una sabiduría que Gandalf probablemente aplaude a distancia, que el mayor tesoro encontrado no fue el oro de Erebor, sino la comprensión de que incluso el más pequeño de los seres puede alterar el curso de grandes eventos. Se convierte en el guardián silencioso de su propia tranquilidad, un guardián que sabe exactamente lo que se necesita para perderla. La vida en Bolsón Cerrado se asienta en una rutina forzada, donde Bilbo actúa el papel del hobbit que nunca se fue, pero cada mañana al despertar y ver la luz del sol filtrándose a través de sus ventanas, experimenta una punzada de disonancia. Ya no es el anfitrión jovial que esperaba a su amigo mago para el té, es un ser en pausa, un veterano de una guerra ajena que no sabe cómo reintegrar su experiencia al tejido doméstico. Los pocos hobbits que aún se atreven a visitarle lo hacen por curiosidad morbosa, esperando escuchar sobre fiestas y excesos, y se decepcionan al encontrar un anfitrión más reflexivo y silencioso. El anillo, ese círculo dorado que es el motor y la maldición de su aventura, permanece oculto. Bilbo lo desliza en el bolsillo en raras ocasiones, no para jugar a la invisibilidad, sino para sentir su peso frío contra su muslo, como un recordatorio de su capacidad latente. El poder que antes le atraía por curiosidad, ahora lo repele por conocimiento. Ha visto a Gollum, y el brillo febril en los ojos de la excriatura le mostró el espejo oscuro de lo que podría haber llegado a ser Thorin, y de lo que el propio mundo podría volverse si la sombra que Gandalf temía se extendiera sin resistencia. El tiempo se convierte en el verdadero río que lo arrastra hacia adelante, y Bilbo comienza a practicar el arte de la evasión social. Se retira a su biblioteca, llenándola con mapas de las montañas nubladas y bocetos de las águilas, detalles que nunca compartiría con su círculo social habitual. La escritura se convierte en su refugio y su confesionario. Comienza a poner por escrito sus recuerdos, intentando ordenar el caos de trolls, elfos y dragones en una prosa coherente, un acto de domesticación de lo salvaje. Es en este proceso donde el hobbit demuestra ser más que un ladrón de bajo calibre, es un cronista, un narrador que busca dar forma al tumulto para poder controlarlo. La sombra de lo que vendrá, la gran guerra que Gandalf presentía, comienza a insinuarse en los rumores traídos por los pocos viajeros atrevidos que se aventuran cerca de la comarca. El nombre de Sauron se susurra en los caminos del norte, y aunque los hobbits lo ignoran como fantasía de poetas, Bilbo escucha esas palabras con un escalofrío. Él sabe que el mal no se limita a los dragones que queman ciudades, tiene una inteligencia y una persistencia que superan el instinto animal. Al final, Bilbo Bolsón se establece en una paz muy diferente a la que dejó. Ya no es el hobbit estancado, sino un ser incompleto, un hombre que ha rozado lo épico y ahora vive con la melancolía de haber sido lo suficientemente valiente para irse, y lo suficientemente sabio para regresar. Su legado no será la riqueza, sino la historia que, en secreto, guarda bajo llave. Es la tranquila aceptación de que un pequeño acto de valentía, tomar un camino inesperado, puede redefinir un destino, incluso si ese destino final es simplemente volver a casa y disfrutar de una pipa de tabaco en paz, sabiendo que esa paz es ahora un bien duramente ganado y vigilado. La comarca, con sus setos recortados y su adhesión inquebrantable a las rutinas, se convierte para Bilbo en una suerte de prisión dorada. El aire de normalidad es un bálsamo, pero también un constante recordatorio de la vastedad del mundo que ha dejado atrás. Los años pasan con una lentitud exasperante para un ser que ha cabalgado sobre águilas y conversado con reyes enanos. La barba de Bilbo comienza a encanecer, y aunque su figura se mantiene pequeña y redonda, sus ojos han adquirido una profundidad inusual, la mirada de alguien que ha visto el borde del mapa. El anillo,
por supuesto, sigue siendo el secreto más pesado. A veces, durante las noches en que el viento silba de forma extraña sobre las colinas, Bilbo lo saca y lo mira a la luz de la chimenea. Es un objeto hipnótico, y el hobbit desarrolla una relación compleja con él, una mezcla de apego profundo y repulsión instintiva. Entiende, sin necesidad de los sermones de Gandalf, que el poder concentrado es una toxina. Su mayor acto de heroísmo posterior no será blandir a dardo, sino resistir la tentación de usar ese pequeño círculo de oro para evitar una incomodidad menor, como la visita de un vecino particularmente tedioso o la necesidad de buscar leña en un día lluvioso. El recuerdo de los enanos perdura, especialmente el de Thorin. Bilbo a menudo se encuentra a sí mismo adoptando gestos que antes habría considerado ridículos, un asentimiento severo al pasar frente al espejo, o un gruñido bajo cuando el servicio es lento. Estos son ecos de la obstinación real que aprendió a respetar en el corazón del príncipe exiliado. La tristeza por su muerte permanece, pero es una tristeza noble, templada por la comprensión de que Thorin murió habiendo recuperado su honor, aunque fuera por un instante fugaz. La presencia de un joven y enérgico hobbit llamado Frodo Bolsón, llegado a Bolsón Cerrado como heredero, introduce una nueva dinámica. Frodo, con una curiosidad apenas contenida, es el recipiente perfecto para las historias. Bilbo, inicialmente reacio a compartir la verdad, comienza a tejer sus recuerdos. Comienza con descripciones exageradas de los paisajes y los banquetes en Rivendell, pero gradualmente, a medida que su confianza con el joven crece, las sombras se vuelven más largas y los dragones más feroces en sus relatos. Bilbo, en su senectud, se convierte en el guardián no solo de su paz, sino también de la narrativa. Es consciente de que las historias épicas son frágiles, y que la gente, especialmente la gente pequeña, prefiere la comodidad de la ignorancia a la verdad incómoda de un mundo peligroso. Por ello, cuando Frodo se muestra fascinado por un pequeño objeto de oro que el anciano guarda en su estudio, Bilbo es rápido en desviar la atención. Él protege a Frodo de la verdad del anillo, una verdad que él mismo apenas ha logrado contener. La vida del hobbit se convierte en un largo y confortable crepúsculo, marcado por la satisfacción secreta de haber vivido más allá de las expectativas de su raza. Ha demostrado que la valentía no requiere una estatura imponente, sino simplemente la voluntad de dar un paso hacia lo desconocido. Y así, Bilbo Bolsón, el ladrón improbable, el amigo de los enanos y el sobreviviente de la montaña solitaria, se sienta en su sillón, el sabor del té y la paz de la comarca finalmente dulce, sabiendo que ha completado su círculo, no como un bolsón cualquiera, sino como el catalizador improbable de una era. La serenidad de los últimos años de Bilbo está tejida con hilos de melancolía y profunda satisfacción. El paso del tiempo, que antes parecía tan lento y tedioso, ahora se acelera con una rapidez alarmante, un fenómeno que él atribuye al hábito de cruzar grandes distancias. Su figura, aunque menos ágil, conserva un aire de dignidad inesperada, como si el chaleco y la chaqueta hobbit hubieran absorbido un poco de la majestad regia que una vez vistió Thorin. El jardín sigue siendo su santuario, pero ahora lo cuida con una atención casi ceremonial, cada flor y cada verdura un pequeño triunfo sobre el caos que observó en el mundo exterior. La figura de Frodo se vuelve central en esta etapa. El joven no solo es un heredero de bienes, sino un heredero de la inquietud. Bilbo observa con una mezcla de afecto y temor cómo la curiosidad del muchacho se despierta ante los restos de su aventura, un mapa enrollado, un trozo de esmalte de orco, el brillo de dardo envuelta en seda. El hobbit, ahora un maestro en el arte de la omisión, cuenta las batallas, pero omite la posesión del anillo, presentándolo como una simple anécdota de supervivencia en la oscuridad de las cavernas. Es una mentira piadosa, un intento de proteger al inocente de una carga que él mismo apenas ha sabido manejar. El oro acumulado, aunque considerable, permanece guardado en un cofre secundario, lejos de la luz. Bilbo nunca lo gasta en lujos ostentosos, entendiendo que la verdadera riqueza que trajo de vuelta fue la perspectiva. Los invitados que llegan a Bolsón Cerrado a menudo preguntan sobre las riquezas robadas, esperando ver vajillas de plata élfica o joyas de Moria. Bilbo sonríe con indulgencia y les ofrece galletas y cerveza. Ha aprendido que la avaricia es contagiosa, y la mejor defensa contra ella es la indiferencia total hacia lo que una vez casi destruye a su amigo.
Ocasionalmente, en las noches de luna llena, Bilbo siente un tirón extraño, un deseo fugaz de levantarse y caminar, de seguir el camino hacia el este. Es el residuo del anillo, el eco de Gollum y la promesa de poder. Pero en lugar de ceder, se dirige a su estudio, toma su pipa y, con un ritual aprendido en las tierras salvajes, enciende el tabaco con lentitud metódica. El humo que asciende, dibujando espirales perezosas contra el techo, es la antítesis del círculo corruptor de oro, es efímero, ligero y liberador. Al contemplar su vida, Bilbo entiende que su aventura no fue el destino final, sino el prefacio. Él fue el interruptor que encendió la luz en la oscuridad de la narrativa, el pequeño eslabón que permitió que el plan mayor de Gandalf se desarrollara. Su legado no será grabado en piedra como el de los enanos, sino susurrado en los salones de los hobbits más curiosos, un cuento sobre un viaje inesperado que probó que el coraje no conoce de tamaños. Y así, el viejo hobbit, mirando el camino que se extiende más allá de su jardín, se permite un pensamiento tranquilo, había sido muy valiente y ahora merecía, finalmente, su larga y bien ganada siesta. El crepúsculo se profundiza sobre la comarca, y el anciano Bilbo Bolsón, ahora una figura casi legendaria entre los pocos que se atreven a creer en sus relatos, encuentra consuelo en la rutina y la neblina de la memoria. Su presencia en Bolsón Cerrado se ha convertido en un ancla para Frodo, quien absorbe cada palabra, cada mirada distante del anciano con una avidez que Bilbo reconoce como peligrosa. El hobbit mayor ha alcanzado ese estado peculiar donde el pasado es más vívido que el presente. Las conversaciones triviales sobre cosechas y impuestos le resultan insípidas comparadas con el recuerdo del brillo frío de Dardo o la voz cavernosa de Smaug. El paso del tiempo se manifiesta de forma sutil pero implacable en su físico, pero no en su espíritu aventurero, que yace latente bajo capas de comodidad. Sabe que su tiempo en la Tierra Media está llegando a su fin, un conocimiento que no le produce terror, sino una especie de resignación satisfecha, como quien termina un libro largo y apasionante. El verdadero peso sobre su alma no es el oro, sino el objeto que permanece envuelto en seda en el fondo de su joyero, el anillo. En sus reflexiones nocturnas, Bilbo comprende la elección que se le presenta. No puede vivir el resto de sus días en paz total, sabiendo que la influencia del anillo se erosiona lentamente, corroyendo su propio sentido de ser. El mundo exterior, el de los grandes asuntos y las sombras que avanzan, necesita que ese objeto sea apartado de manos ya marcadas por su poder. No puede legarlo a Frodo, la inocencia del muchacho no sobreviviría al contacto prolongado con tal veneno. Es una responsabilidad que debe llevar hasta el final, tal como Gandalf, con su visión de estratega, probablemente había previsto desde el inicio. La visita final del mago no es un encuentro ruidoso, sino un evento discreto, casi un acuerdo silencioso bajo la luz de la luna. Gandalf ya no necesita interrogar a Bilbo, ve la verdad en los ojos cansados del hobbit. El mago no lo presiona, simplemente le ofrece una salida, una puerta que se abre hacia el oeste, hacia los puertos grises, un lugar donde el tiempo y el recuerdo no oprimen. Es un honor reservado para quienes han portado cargas demasiado pesadas para el resto de los mortales, incluso para los hobbits. La despedida de Bilbo de la comarca es tan inesperada y fugaz como su llegada. Sin fanfarrias ni grandes discursos, solo un adiós sincero y cargado de significado a Frodo, a quien le deja la casa y, crucialmente, el resto de su oro y sus historias. Bilbo no le entrega el anillo, simplemente le dice que debe irse, que es hora de que un viejo hobbit descanse de verdad. Al cruzar el umbral de Bolsón Cerrado por última vez, quizás sintiendo un leve escalofrío al dejar atrás el objeto que lo definió, Bilbo camina hacia el mar. Es un acto de liberación final, no solo del lugar, sino del tiempo y del poder. Al subir a ese barco, se convierte en el primer portador del anillo en abandonar la Tierra Media por voluntad propia, un acto de renuncia que, irónicamente, es la mayor aventura de todas, la búsqueda de la paz verdadera, más allá de cualquier mapa o dragón. La imagen final es la de un pequeño ser, encorvado contra el viento salado, navegando hacia un horizonte que promete olvido y descanso, un final merecido para el hobbit que osó decir sí a lo inesperado. El viaje a los puertos grises es un epílogo envuelto en niebla y salitre, un tránsito lento y meditativo que contrasta dramáticamente con la urgencia y el caos de la aventura de la montaña solitaria.
Bilbo, acompañado por la presencia imperturbable de Gandalf y quizás por el recuerdo silencioso de Elrond y Galadriel, siente como la energía de la Tierra Media comienza a desvanecerse de él. El mundo que deja atrás, ese lugar de reyes caídos y tesoros codiciados, parece volverse más lejano, más parecido a un sueño vívido que a una realidad vivida. Al llegar al muelle, el ambiente es etéreo y solemne. Los puertos grises no son un lugar de comercio bullicioso, sino un umbral hacia lo desconocido, custodiado por la gracia melancólica de los elfos que esperan su partida definitiva. Bilbo es un extranjero entre los suyos, y ahora se prepara para hacerlo ante los inmortales. El peso de su edad, que había sido enmascarado temporalmente por la adrenalina de la batalla y la emoción de la búsqueda, regresa con una intensidad renovada. El cuerpo le pesa, traicionándolo con dolores articulares y un cansancio profundo que ninguna cama de la comarca podría aliviar. La despedida de Gandalf es breve, cargada de entendimiento mutuo. El mago, con su mirada que abarca siglos, sabe que este es el destino apropiado para un hobbit que ha tocado el borde de la inmortalidad a través del poder del anillo. No hay necesidad de palabras grandilocuentes, un simple asentimiento confirma que Bilbo ha cumplido su propósito y, más importante aún, ha elegido sabiamente el final de su historia. Cuando Bilbo sube a la nave, la sensación es de una ligereza inesperada. Se siente despojado, no de sus riquezas, que quedaron en casa, sino del fardo más grande, la posesión del anillo, que ahora ha entregado en un acto final de custodia responsable a manos capaces de entender su verdadera naturaleza. El objeto, que había sido un catalizador para la aventura, es ahora un problema ajeno que otros deberán resolver en el futuro. Al mirar hacia atrás, la figura de la comarca se encoge hasta convertirse en un punto verde y familiar. No hay arrepentimiento, solo la profunda gratitud del sobreviviente. Él no era un héroe destinado a grandes coronas o batallas épicas, era un aficionado que se encontró en el lugar correcto en el momento justo, y demostró que la bondad, la astucia y el deseo de volver a casa son fuerzas tan poderosas como cualquier espada élfica. El barco se aleja, cortando las olas. Para Bilbo, el destino no es la inmortalidad élfica, sino un lugar de curación, donde las heridas del alma causadas por el poder y la violencia pueden, por fin, empezar a sanar. Cierra los ojos y, por primera vez en décadas, la imagen de Smaug no le trae terror, sino el eco de una risa, la risa del hobbit que se atrevió a burlar a un dragón. Su viaje termina no con un trono, sino con el silencio del mar, la paz que siempre buscó en el fondo de su agujero, pero que solo encontró después de recorrer el mundo entero. El viaje a través del mar hacia el oeste es una transición hacia un estado de ser casi incorpóreo. Bilbo, sentado en la cubierta de la nave blanca, ya no es el mismo ser que temblaba en la oscuridad bajo las raíces de las montañas nubladas. Su cuerpo es frágil, marcado por el desgaste de la edad y el trauma emocional, pero su mente flota en una claridad inusual. Es la calma que sigue a una tormenta cósmica. Las últimas visiones de la Tierra Media, el verde familiar de la comarca, las siluetas distantes de las torres que se alzan en el este, se desvanecen bajo el horizonte, y con ellas, el último vestigio de su necesidad de poseer o controlar. En Valinor o en Tol Eressëa, el aire es puro, desprovisto del hedor a azufre, a tierra muerta o incluso al fuerte olor a tabaco que tanto amaba. Aquí, el tiempo no se mide en las estaciones, sino en la calidad de la luz y la armonía del sonido. Bilbo experimenta un tipo de paz que es ajena a la mortalidad. No es inmortalidad, eso es dominio de los elfos y los Valar, sino una gracia sanadora, un permiso para soltar. Su enfoque se vuelve intensamente introspectivo. La aventura con los enanos se convierte en una narrativa que él revisita no con la emoción del protagonista, sino con la distancia de un observador sabio. Recuerda a Thorin no como un rey obstinado, sino como un alma noble consumida por una fiebre antigua. Recuerda a Bardo, el hombre que prefirió el deber a la comodidad. Y a Gandalf, la figura constante que movía los hilos de la historia con una paciencia infinita. El anillo, el objeto que una vez temió y luego manejó, es ahora una nota a pie de página en su vida épica. Se pregunta a veces si Frodo, a quien dejó en la comarca con su legado, sentirá el mismo tirón gravitacional. Pero su preocupación es suave, atenuada por la distancia. Ha cumplido su parte, ha sido el ladrón,
el catalizador, y ahora, el depositario de la paz. En los últimos días, que para un hobbit son medidos en décadas, Bilbo se sienta a menudo en un jardín donde las flores parecen cantar. Hay rostros allí, rostros élficos o quizás los espíritus de los que fueron buenos con él, Beorn, aunque Bilbo duda que el hombre oso se haya alejado de los bosques, las damas de Rivendell. Ya no es el hobbit que se preocupaba por el segundo desayuno, es el ser que comprende la profunda verdad de que el mundo es vasto, terrible y, en raras ocasiones, maravillosamente bueno. La escena final de su existencia, tal como él la concibe, no es dramática. Es la aceptación de la fatiga. El gran viaje ha terminado. El corazón, que latió con tanta fuerza bajo la opresión de Smaug y el miedo a los orcos, finalmente se aquieta. El último pensamiento no es sobre el oro o la gloria, sino sobre la calidez de un hogar bien iluminado y la promesa de un sueño sin el peso de los secretos. Bilbo Bolsón, el hobbit que buscaba paz y encontró aventura, finalmente la encuentra en el descanso absoluto, disolviéndose suavemente en la luz de un lugar más allá del alcance de los dragones y las sombras que pronto volverán a crecer en la Tierra Media. Su historia termina no como un final, sino como una transición silenciosa a la leyenda. Hola a todos y bienvenidos al canal Cine Mágico. Los invito a suscribirse al canal y a darle me gusta a este video si disfrutan de nuestro contenido. Hoy vamos a discutir la película El Hobbit, un viaje inesperado de 2012. La tranquila vida en la comarca, ese remanso de paz donde la mayor ambición de un hobbit es una buena cena y un jardín bien cuidado, se ve abruptamente interrumpida para Bilbo Bolsón. Este hobbit, acostumbrado a las comodidades burguesas y a la respetabilidad que tan celosamente protegía su linaje, recibe una visita inesperada. El mago Gandalf el Gris, una figura imponente cuya sombra ha planeado sobre la historia de la Tierra Media, llega con un aire de urgencia, arrastrando consigo una aventura que a Bilbo le parece, francamente, una locura. Pronto, la casa de Bilbo se llena de enanos, un torrente ruidoso y desordenado que choca estrepitosamente con la pulcra organización Hobbit. Liderados por Thorin Escudo de Roble, el heredero exiliado del reino de Erebor, estos 13 montañeses tienen un solo objetivo, recuperar su tesoro, robado hace décadas por el temible dragón Smaug. La narrativa de su pérdida, cargada de la melancolía de un pueblo desposeído, resuena con ecos de las grandes sagas nórdicas. Aquellas historias de reyes caídos y oro maldito que tanto fascinan a quienes se atreven a mirar más allá del horizonte conocido. A regañadientes, Bilbo acepta el rol de ladrón en esta peligrosa empresa. Su partida es un acto de rebeldía silenciosa contra la complacencia de su vida, una chispa de la valentía que, sin saberlo, siempre había latido bajo su chaleco. El viaje comienza, y pronto los paisajes idílicos dan paso a tierras más duras y peligrosas. En su travesía, el grupo debe enfrentar amenazas primarias. El primer gran escollo es el encuentro con los Trolls, brutos y torpes, cuya captura pone a prueba la astucia de Gandalf, quien demuestra por qué su reputación como maestro estratega y portador de la luz mágica es tan respetada en los círculos más altos de la Tierra Media. Luego, la seguridad relativa que ofrece la guarida de Elrond en Rivendell, ese valle oculto y eterno, sirve de breve respiro. Allí, entre la sabiduría élfica y la luz fría de las estrellas, se descifra el mapa secreto y se comprende mejor la naturaleza del peligro que se cierne sobre el mundo, un peligro que se organiza en las sombras de las montañas nubladas. La subida a las montañas es brutal. La tormenta arrecia, y los orcos, criaturas engendradas en la oscuridad, atacan. En medio del caos y la confusión, la compañía se separa, y Bilbo, en un giro del destino casi shakespeariano, cae por un barranco hasta una caverna secreta. Es en esa oscuridad profunda donde el destino de Bilbo se sella de manera irrevocable. Se encuentra con Gollum, una criatura deforme y patética, cuyo lenguaje retorcido y obsesión enfermiza por su tesoro revelan la corrupción total que el poder absoluto puede infligir. El famoso juego de acertijos no es solo una prueba de ingenio, es un duelo existencial. Bilbo, usando la astucia forjada en las discusiones tranquilas de la comarca, logra ganar. Pero lo que realmente cambia su mundo es el anillo que encuentra, un simple aro de oro que promete invisibilidad, el primer paso hacia la adquisición de un poder que tentará a reyes y a magos. Al reunirse con los enanos, Bilbo ya no es el mismo. Ha cruzado el umbral.
El resto del viaje a través de las montañas nubladas, incluyendo la ayuda inesperada de las águilas y el descubrimiento de la amenaza de Azog el Profanador, el señor orco que guarda un rencor personal contra Thorin, solidifica al pequeño hobbit como parte esencial de la compañía. Su viaje hacia Erebor, marcado por el miedo, la camaradería incipiente y el peso de un anillo recién adquirido, es el preludio de la gran épica que está por despegarse. El escape de las montañas nubladas, propiciado por la intervención providencial de las grandes águilas, es un momento de caos y alivio vertiginoso. Estas aves, seres majestuosos con una visión tan aguda como su lealtad a la causa del bien en la Tierra Media, representan una fuerza natural que se alía con el destino, contrastando con la fealdad y la traición de las criaturas que los orcos y los trasgos desatan. Es en ese ascenso forzado que el grupo encuentra refugio temporal en la casa de Beorn, un hombre de piel curtida y temperamento volátil que, como un antiguo héroe pagano, posee la capacidad de transformarse en un oso colosal. Beorn, con su profunda desconfianza hacia los magos y su afecto protector hacia la naturaleza, ofrece un contrapunto interesante al pragmatismo mágico de Gandalf. La relación entre Thorin y el resto de la compañía se tensa y se fortalece a partes iguales bajo la presión del viaje. Thorin, el príncipe en el exilio, lleva sobre sus hombros el peso de la dignidad perdida de su linaje. Se percibe en él una obstinación casi regia, una terquedad que es tanto su mayor virtud, al impulsarlo a no renunciar a su hogar, como su defecto más peligroso, pues a menudo su orgullo nubla su juicio. Él no ve en Bilbo solo a un compañero, sino a un lastre, aunque el hobbit demuestre una tenacidad inesperada. Cuando Gandalf debe abandonar al grupo para atender asuntos más urgentes en el sur, un indicio velado de que las sombras que amenazan la comarca son mucho más grandes de lo que Thorin quiere admitir. La responsabilidad recae enteramente sobre los enanos y, por necesidad, sobre Bilbo. La entrada al bosque negro se siente como una inmersión en un mar de desesperación verde. Este bosque no es un lugar de aventura pintoresca, es un laberinto opresivo donde la luz del sol apenas se filtra, un espacio que evoca los cuentos populares donde la civilización se desvanece y el hombre debe luchar contra lo primigenio. Aquí es donde la transformación de Bilbo se acelera. La prudencia del hobbit se confronta con la necesidad de actuar sin supervisión mágica. Tras ser separados de nuevo, esta vez por las redes pegajosas de arañas gigantes, Bilbo se ve forzado a usar el anillo. El acto de volverse invisible no es solo una ventaja táctica, es un cambio psicológico profundo. Por primera vez, opera fuera de las reglas de la sociedad que lo formó. Es un ladrón, sí, pero ahora es un ladrón eficaz, usando el sigilo adquirido no para robar joyas, sino para salvar a sus amigos. Su audacia al enfrentarse a las arañas, blandiendo la pequeña espada dardo, es la manifestación de esa chispa hobbit que Gandalf había vislumbrado. La captura por los elfos silvanos introduce un elemento de tensión política. Los elfos del bosque, liderados por un rey algo distante y desconfiado de los asuntos de los hombres y los enanos, ven a los 13 enanos como intrusos peligrosos que perturban la paz de su dominio. La prisión es fría, pero el ingenio de Bilbo, alimentado por la adrenalina de su nueva vida de aventurero, se dispara. Su plan de fuga, ocultando a los enanos dentro de barriles vacíos que son arrojados al río, es una maniobra arriesgada que equilibra la comedia de la situación con la seriedad de su misión. Es la prueba de que el ladrón ha aprendido a pensar de forma lateral, una habilidad que ningún entrenamiento formal podría haberle proporcionado. Este escape, torpe y caótico, pero exitoso, los arroja finalmente hacia el último tramo de su viaje, acercándose a la montaña solitaria y al destino que aguarda a Smaug. El río Serpiente, al llevar los barriles a la deriva, marca el final de la tutela élfica y el comienzo de la confrontación directa con el mundo exterior. El grupo llega a la ciudad del lago, Esgaroth, un asentamiento humano construido sobre pilotes en las aguas frías del lago Espejo, un lugar que huele a pescado y a desesperación económica, pero también a esperanza. Aquí, los enanos son recibidos con una mezcla de temor reverencial y expectación febril. La historia de Thorin Escudo de Roble no es solo un cuento de codicia, para los hombres de Esgaroth, es la promesa de la resurrección de un poder antiguo que podría traer prosperidad y seguridad a su propia gente, marginada por la tiranía de un dragón. La presencia de Thorin en la ciudad es la de un rey perdido que debe ganarse de nuevo su corona.
Su porte es noble, pero la sombra de Smaug ya parece nublar su juicio, y la codicia por el oro de Erebor empieza a ser más palpable que su preocupación por el bienestar de sus compañeros. Bilbo, sin embargo, se siente cada vez más cómodo en su papel de mediador, y su hobbit naturaleza, que antes era vista como una debilidad, ahora se manifiesta como una adaptabilidad sorprendente. Él es el único que mantiene un equilibrio entre la arrogancia de Thorin y el temor práctico de los humanos. El viaje final hacia la montaña solitaria es tenso. El paisaje se vuelve árido y desolado, una tierra muerta marcada por la devastación del dragón. La llegada a la puerta secreta, oculta por un hechizo y un acertijo temporal, es un momento de clímax contenido. La paciencia y la espera se convierten en virtudes necesarias, habilidades que un hobbit de la comarca jamás habría tenido que ejercitar. La necesidad de descifrar la clave, ayudados por la luz invernal, subraya la dependencia del grupo de los conocimientos más antiguos y la magia sutil. Cuando Bilbo finalmente entra en la guarida como ladrón, el aire es pesado con el hedor del azufre y el oro viejo. La descripción de Smaug es fundamental, no es solo una bestia, sino la personificación de la avaricia absoluta. Su sueño está entretejido con miles de años de riqueza acumulada. Bilbo, armado con dardo, cuya luz azulada es un pequeño consuelo contra la inmensidad de la cueva, demuestra una valentía nacida de la necesidad. Su monólogo inicial con la bestia es un duelo psicológico magistralmente orquestado. Él usa la charla evasiva, el engaño sutil que recuerda a las argucias de los comerciantes de la comarca, pero con vidas en juego. El descubrimiento del punto débil de Smaug, esa pequeña placa desprotegida en su pecho, es el resultado de la observación minuciosa de Bilbo, una calidad a menudo subestimada en los seres pequeños. Al escapar por poco de la furia del dragón, y tras entregar la información crucial a través de un cuervo parlante a los hombres de Esgaroth, Bilbo cumple su promesa inicial, aunque sea a través de un intermediario. El despertar de Smaug y su subsiguiente vuelo vengativo hacia la ciudad del lago cierran este primer capítulo de la travesía, dejando al grupo en la montaña, habiendo cumplido la primera parte de su misión, pero con el verdadero conflicto, la defensa de su hogar recuperado, aún por comenzar. El pequeño hobbit, el que solo quería volver a casa para el té, se ha convertido en el catalizador de una guerra inminente. La partida de Smaug hacia Esgaroth no es solo un acto de destrucción, sino la manifestación de una furia ancestral despertada. El dragón, que había dormido sobre su tesoro durante incontables generaciones, ahora se siente expuesto y humillado por el ingenio de un ser diminuto. La visión de las llamas devorando la ciudad del lago resuena con la tragedia de las civilizaciones caídas, un recordatorio brutal de que el mal primordial no negocia. En medio del pánico y el humo, surge la figura inesperada de Bardo el arquero. Bardo, descendiente de los antiguos señores de Dale, encarna la nobleza pragmática que los enanos han perdido en su exilio dorado. Su conocimiento de las viejas leyendas y su habilidad con el arco, heredadas de una línea de protectores, le permiten ver lo que otros no pueden, la vulnerabilidad de la bestia. El tiro certero de su flecha negra, dirigida a esa escama faltante que Bilbo había revelado, es un acto de heroísmo puro, un eco de las hazañas de los héroes de las sagas que luchaban contra dragones por el bien común, no solo por la gloria o la riqueza. Con Smaug finalmente caído, la montaña queda en silencio, un silencio pesado que pronto se rompe con las ambiciones humanas y enanas. Thorin, liberado del miedo directo al dragón, se sumerge rápidamente en la enfermedad del oro. Su comportamiento se vuelve errático, la nobleza de escudo de roble se desvanece, reemplazada por una paranoia posesiva. El tesoro, que debía ser su redención, se convierte en su jaula. La llegada triunfal de los supervivientes de Esgaroth y de los elfos silvanos, guiados por el rey Thranduil, añade una capa de complejidad diplomática y militar a la situación. Thranduil, con su elegancia fría y su sentido práctico más centrado en la seguridad de su propio pueblo que en la justicia retrospectiva de los enanos, exige una parte de la riqueza como compensación por la destrucción de Smaug y la ayuda prestada. Bilbo, el pequeño hobbit que una vez temía a las migas de pan, se encuentra ahora en el centro de una disputa política de grandes potencias. Él ve el cambio en Thorin con tristeza y alarma. El anillo, que antes era un simple objeto de escape, ahora se siente como un peso moral, un objeto que corrompe a su poseedor.
Cuando Thorin se niega rotundamente a compartir el tesoro, incluso amenazando a los aliados, Bilbo toma una decisión que sella su madurez como personaje. El robo de la piedra del arca, el objeto más preciado para Thorin, no es un acto de traición, sino un intento desesperado de forzar la paz. Es la jugada del pequeño negociador, usando una pieza de valor incalculable para forzar una mesa de diálogo. La tensión escala rápidamente. Thorin, sintiéndose traicionado por su propio ladrón, ordena su captura. El campo de batalla se está formando entre la montaña fortificada de los enanos y las fuerzas combinadas de hombres y elfos. Sin embargo, el destino interviene una vez más, desviando la atención de la codicia humana y enana hacia una amenaza mucho mayor. La noticia de que una horda masiva de trasgos y wargos, liderada por Bolg, el hijo del antiguo enemigo de Thorin, Azog, se acerca, obliga a todos a una alianza incómoda. Es el momento en que el relato, que había sido una historia de robo y venganza, se transforma en una épica de supervivencia comunal. La batalla de los 5 ejércitos es el crisol donde se forja el verdadero carácter de cada líder. Thorin, al enfrentar el avance orco, parece despertar brevemente de su locura dorada, recordando su deber como príncipe. Los hombres, los elfos y los enanos luchan hombro con hombro, una imagen poderosa de la posibilidad de unidad en la Tierra Media, incluso si es forzada por la necesidad extrema. Bilbo, al ver la carnicería, se da cuenta de que el oro no vale la vida de sus camaradas. Su valentía se exhibe no al luchar contra el dragón, sino al intentar razonar con Thorin y al participar en la defensa a pesar de su terror. La carga final de Thorin, guiado por un regreso momentáneo de la razón y el coraje, es un acto redentor. Aunque el costo es alto, la victoria se asegura, y con ella, la promesa de un futuro donde el valor de un hobbit puede superar el oro de un dragón. El campo de batalla, una vez despejado el humo y el fragor de la lucha, se convierte en un lugar de lenta y dolorosa reconciliación. La victoria se siente amarga, teñida por el sacrificio. Thorin, escudo de roble, herido mortalmente durante su carga final, es llevado de vuelta a la montaña. Su despertar final no es hacia el oro, sino hacia el reconocimiento de sus errores y el valor de la amistad que despreció. Es un momento de profunda melancolía, donde el linaje de Durin debe enfrentar la realidad de que la riqueza material no puede comprar la vida ni la redención. El perdón hacia Bilbo, un susurro apenas audible sobre la promesa de paz, sella su destino como un rey trágico, cuyo mayor fracaso fue sucumbir a la misma maldición que había jurado eliminar. Bilbo, exhausto y golpeado, presencia la muerte de su amigo con una madurez recién adquirida. La aventura, que comenzó como un mero capricho para evitar un almuerzo aburrido, se ha convertido en una lección sobre la naturaleza humana, o más bien, la naturaleza de todas las criaturas ambiciosas. La ceremonia fúnebre, sencilla pero solemne, contrasta con la opulencia que yacía bajo la montaña, recordando que la verdadera herencia de Thorin no era el oro, sino el respeto que se ganó en sus últimas horas. El reparto del tesoro se realiza bajo la supervisión de Dain Pie de Hierro, primo de Thorin y ahora líder de los enanos restantes. El ambiente es mucho más mesurado. Bilbo, habiendo devuelto la piedra del arca y habiendo demostrado su lealtad más allá de la avaricia, recibe una porción justa, aunque modesta, de las riquezas. Sin embargo, para el hobbit, el oro es ahora secundario. Él desea la paz y el regreso a su mundo ordenado. El viaje de regreso es notablemente más tranquilo, casi anticlimático después del torbellino de la batalla. Gandalf, que había estado ausente durante el clímax de la confrontación, reaparece, su presencia reconfortante y sabia. Él comprende íntimamente la carga que Bilbo lleva, no el oro, sino el peso de las experiencias y la cicatriz invisible del anillo. Gandalf alienta a Bilbo a desprenderse de la mayor parte de su riqueza, sugiriendo que la vida sencilla de la comarca no puede acomodar la fortuna de un rey enano. Es un consejo práctico, envuelto en la sabiduría de quien ha visto demasiados imperios caer por la codicia. Al llegar a la comarca, el shock es palpable. El regreso de Bilbo no es una celebración de héroe, es un escándalo. Se le da por muerto, y sus posesiones están siendo subastadas. Su apariencia es también un problema, más delgado, más curtido, y con un porte que ya no es el del hobbit bonachón.
El rechazo inicial de algunos vecinos, que lo ven como un excéntrico que ha coqueteado con el mundo exterior, es un precio que Bilbo está dispuesto a pagar. Ha visto gigantes y dragones, las habladurías de los Bolsón o los Acobilla ya no le afectan. En su hogar, Bolsón cerrado, Bilbo encuentra un consuelo inesperado en el silencio, pero sabe que ya no encaja completamente. El anillo se guarda, discretamente, lejos de la vista, un recordatorio constante de su viaje y del poder que rechazó usar contra sus amigos. La aventura ha terminado, pero la transformación es permanente. El relato cierra no con un final feliz tradicional, sino con la aceptación melancólica de que un hobbit que ha salido de su agujero, incluso si vuelve, nunca es el mismo que entró. Ha dejado de ser solo un bolsón, ahora, en sus sueños, sigue siendo el compañero de una compañía de enanos, y el susurro de la magia y el peligro se mezcla con el olor de su pipa de tabaco. El regreso a Bolsón cerrado no es el reposo anhelado, sino un ajuste incómodo a un mundo que siguió girando en su ausencia. La percepción de los demás hobbits, ese juicio silencioso que pesa más que cualquier Balrog, es el último obstáculo que Bilbo debe sortear. Ellos lo ven como un bolsón que ha perdido el juicio, un individuo que ha traído rarezas de tierras lejanas y, peor aún, ha vendido algunas de sus valiosas propiedades a precios irrisorios para deshacerse del exceso de oro y plata enano. Es la ironía final, haber salvado un reino y al mismo tiempo ser considerado un mal administrador de su propia casa. Gandalf, con su entendimiento de las dinámicas entre los grandes y los pequeños, observa todo desde lejos. Él sabe que la verdadera recompensa no reside en las monedas, sino en la experiencia ganada. A pesar de la paz superficial, el mago se mantiene alerta. La mención, aunque fugaz, de la creciente oscuridad en el este y el retorno de figuras sombrías a Dol Guldur, sugiere que la aventura de Bilbo no fue un evento aislado, sino un pequeño escarabajo en el vasto tapiz de la guerra que se gesta. Gandalf no se queda para el té. Su deber lo llama hacia asuntos más urgentes, dejando a Bilbo con la única compañía confiable, su propia conciencia enriquecida. Bilbo se dedica a ordenar su vida, intentando reanudar los placeres sencillos que tanto anhelaba, pero ahora el tiempo parece moverse de manera diferente. La lectura de sus libros es interrumpida por la necesidad de mirar por la ventana hacia el horizonte, un gesto involuntario de quien ha visto demasiado para contentarse solo con el horizonte inmediato de la cerca de su jardín. El anillo, que guarda con celo casi febril, es la reliquia más pesada. No es solo el objeto que le dio poder, sino el recuerdo constante de Gollum, de la soledad en la cueva y del trato injusto de Thorin en sus últimos días. Es un objeto que pide ser usado, pero el hobbit, habiendo visto la corrupción de cerca, posee ahora una resistencia moral formidable. La herencia de su tío Bilbo, la aventura, se convierte en un legado, una semilla plantada en tierra fértil. Es probable que, con el tiempo, Bilbo acoja a algún sobrino joven, tal vez Frodo, a quien le contará historias que comenzarán con la tranquilidad de la comarca y terminarán en la sombra de una montaña. Esas narrativas serán censuradas, por supuesto, la gente de la comarca no está lista para escuchar sobre la negrura de los trasgos o la codicia de los reyes, por lo que la historia será contada como una excursión particularmente larga y llena de pequeños percances. El cierre de la historia del Hobbit en la comarca es un ejercicio de contención emocional. Bilbo ha ganado la guerra contra la monotonía, pero ha perdido la inocencia. Su casa es acogedora, sus provisiones están llenas, y la paz ha sido restaurada, pero ahora es una paz ganada con esfuerzo. Él entiende, con una sabiduría que Gandalf probablemente aplaude a distancia, que el mayor tesoro encontrado no fue el oro de Erebor, sino la comprensión de que incluso el más pequeño de los seres puede alterar el curso de grandes eventos. Se convierte en el guardián silencioso de su propia tranquilidad, un guardián que sabe exactamente lo que se necesita para perderla. La vida en Bolsón cerrado se asienta en una rutina forzada, donde Bilbo actúa el papel del hobbit que nunca se fue, pero cada mañana al despertar y ver la luz del sol filtrándose a través de sus ventanas, experimenta una punzada de disonancia. Ya no es el anfitrión jovial que esperaba a su amigo mago para el té, es un ser en pausa, un veterano de una guerra ajena que no sabe cómo reintegrar su experiencia al tejido doméstico. Los pocos hobbits que aún se atreven a visitarle lo hacen por curiosidad morbosa,
esperando escuchar sobre fiestas y excesos, y se decepcionan al encontrar un anfitrión más reflexivo y silencioso. El anillo, ese círculo dorado que es el motor y la maldición de su aventura, permanece oculto. Bilbo lo desliza en el bolsillo en raras ocasiones, no para jugar a la invisibilidad, sino para sentir su peso frío contra su muslo, como un recordatorio de su capacidad latente. El poder que antes le atraía por curiosidad, ahora lo repele por conocimiento. Ha visto a Gollum, y el brillo febril en los ojos de la excriatura le mostró el espejo oscuro de lo que podría haber llegado a ser Thorin, y de lo que el propio mundo podría volverse si la sombra que Gandalf temía se extendiera sin resistencia. El tiempo se convierte en el verdadero río que lo arrastra hacia adelante, y Bilbo comienza a practicar el arte de la evasión social. Se retira a su biblioteca, llenándola con mapas de las montañas nubladas y bocetos de las águilas, detalles que nunca compartiría con su círculo social habitual. La escritura se convierte en su refugio y su confesionario. Comienza a poner por escrito sus recuerdos, intentando ordenar el caos de trolls, elfos y dragones en una prosa coherente, un acto de domesticación de lo salvaje. Es en este proceso donde el hobbit demuestra ser más que un ladrón de bajo calibre, es un cronista, un narrador que busca dar forma al tumulto para poder controlarlo. La sombra de lo que vendrá, la gran guerra que Gandalf presentía, comienza a insinuarse en los rumores traídos por los pocos viajeros atrevidos que se aventuran cerca de la comarca. El nombre de Sauron se susurra en los caminos del norte, y aunque los hobbits lo ignoran como fantasía de poetas, Bilbo escucha esas palabras con un escalofrío. Él sabe que el mal no se limita a los dragones que queman ciudades, tiene una inteligencia y una persistencia que superan el instinto animal. Al final, Bilbo Bolsón se establece en una paz muy diferente a la que dejó. Ya no es el hobbit estancado, sino un ser incompleto, un hombre que ha rozado lo épico y ahora vive con la melancolía de haber sido lo suficientemente valiente para irse, y lo suficientemente